Perfecto. Nuevamente, bienvenidas y bienvenidas a todas. Hoy día vamos a tener una sesión más de nuestra cuarta Escuela de Jóvenes Ruralistas, edición Bicentenario del Perú. Hoy día vamos a continuar con las sesiones de la metodología de marco lógico para la formulación de proyectos de desarrollo agrario rural. Entonces, y para ello, como ya saben, nuestra ponente Ángela, él va a compartirnos hoy día más detalles sobre estos temas. Entonces, Ángela, te cedo el pase. Adelante. Listo, muchas gracias. Eh, Deme un segundo que voy a compartir la presentación. Creo que me tienen que dar permiso para poder compartirla o dejar de compartir ustedes Sí, ya está, adelante. a lo máximo. Listo. Ya, todos pueden ver la presentación, ¿verdad? Sí, se ve. Ya, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días con todas y todos. Es un gusto tenerlos nuevamente acá con ustedes después de casi 2, 3 semanas. El día de hoy, 17 de julio, vamos a continuar con la presentación de la formulación y gestión de proyectos bajo un enfoque de marco lógico. Y el día de hoy, según la estructura del contenido del proyecto que tenemos, el día de hoy vamos a ver todo lo relacionado con el tema del monitoreo y evaluación y con el plan de comunicaciones. Pero el plan de comunicaciones se podría decir un poco más ligado al tema del monitoreo y evaluación, porque me han dicho que ustedes tienen una sesión especial para todo el tema de comunicaciones, entonces no sé si ya la han llevado, la van a llevar, creo que la van a llevar todavía. Entonces no vamos a ahondar mucho en ese tema, o mejor dicho, lo vamos a hacer mucho más relacionado con el tema de monitoreo y evaluación también. En ese sentido, vamos a hacer un repasito chiquito de lo que ya ustedes hemos visto en la última sesión y también lo que ustedes ya han venido trabajando hasta el día de hoy. ¿Sí? Entonces, tenemos este taller de diseño de gestión de proyectos, lo estamos haciendo bajo la metodología del marco lógico. Y el marco lógico, como sabemos, es un instrumento metodológico que se emplea principalmente, ya, ay, perdón, ya está, que se emplea principalmente ¿no? En la etapa de diseño para todo el tema de la planificación, monitoreo y evaluación de un proyecto. ¿Sí? Es lo que nos permite, se podría decir, elaborar de una manera coherente y articulada cuáles son los componentes centrales que configuran esta hipótesis de acción, ¿no? Recordemos nuevamente que un proyecto de desarrollo es una hipótesis de acción, que nosotros no necesariamente podemos imaginar, según las investigaciones y la evidencia que ya exista, cuáles son los resultados que se va a tener después de esta intervención. Sin embargo, no podemos estar completamente seguros de esos. Por eso que se dice que los proyectos terminan siendo hipótesis de acción grande. Y por eso muchas veces los proyectos terminan siendo como investigaciones aplicadas. ¿Sí? O sea, es como nosotros tenemos una hipótesis, tenemos una teoría de que este conjunto de actividades va a ayudarnos a conseguir estos resultados específicos. Sin embargo, podemos darnos cuenta que por un montón de contextos, supuestos, diversas cosas que no se cumplieron, sí, puede ser que los resultados no necesariamente pues, sean los que abordamos. En ese sentido, los componentes del marco lógico están ubicados en una matriz conformada por unas y 4 filas. La primera columna es la jerarquía de objetivos que vimos, ¿no? Donde se plantean todos los cambios y medios, donde tenemos el fin, el propósito y los resultados. O el fin, el objetivo general y los objetivos específicos también. Después tenemos la columna 5, que también la vimos, que son los supuestos, ¿no? Los aspectos fuera de control del proyecto y que podrían afectar su viabilidad. Y el día de hoy vamos a ver rápidamente la columna 2, que son las metas, los logros cuantificables, la columna 3, los indicadores, que son las unidades de medida de esas metas, y la 4, que son las fuentes de verificación, que son los espacios en donde se recogerá la información señalada en cada uno de los indicadores. Esta es la matriz de marco lógico. Acá, como les mencionábamos en la clase pasada, existe una lógica horizontal y una lógica vertical. La lógica vertical es justamente la que mide la propuesta de cambio. Siempre va desde lo general hasta lo específico, desde lo abstracto hasta lo concreto, se podría decir. Sí, entonces ahí es así como tenemos el fin, el propósito, el resultado y las acciones. Siempre vamos desde lo más general, desde lo que queremos contribuir, que es el fin, hasta cómo lo vamos a hacer, que son las acciones. ¿No? En ese sentido, la lógica horizontal es como, nos permite explicar y comprobar esos cambios justamente que nosotros estamos previendo. ¿Ya? O sea, cómo es que lo vamos a medir en el tiempo, cómo es que se van a cumplir. Tenemos un propósito, un objetivo general. ¿Cuál es nuestra meta?
de ese objetivo general. Y asimismo, cómo vamos a medir esa meta, los indicadores, y cuál es la evidencia que nos va a ayudar a demostrar que efectivamente pues, esa meta se ha cumplido. En ese sentido, si desarrollamos las acciones, como consecuencia, vamos a obtener los resultados. Y si logramos los resultados, lo ideal es que, como consecuencia, obtengamos el propósito. Y si obtenemos el propósito, si lo logramos, vamos a poder contribuir al logro del fin. Recordemos que el fin es lo que se encuentra fuera de nuestro control. ¿Sí? El fin es, es algo que nosotros a lo que aspiramos contribuir de cierta manera, pero que nuestra intervención por sí sola no basta para lograrlo. En ese sentido, podemos como aportar en la disminución de la pobreza de la zona de intervención, sin embargo, no podemos decir que la vamos a finalizar o algo por el estilo, porque no depende solamente de nosotros, no somos el único factor. Los supuestos, como le mencionaba, que es la quinta columna marcológico, ¿no? Representan aquellos factores externos que escapan del control de las organizaciones, ¿no? Y que en principio pueden repercutir notablemente en la ejecución del proyecto. Ya todo proyecto siempre se mueve en incertidumbre, como les mencionaba, ¿no? O sea, nosotros podemos ir con las mejores intenciones siempre al momento de diseñar un proyecto, con las actividades muy claras, incluso esas actividades con mucha evidencia detrás de que realmente funcionan. Sin embargo, cuando llegamos a la zona de intervención, podemos encontrarnos con una realidad necesariamente, no solamente diferente, sino que no necesariamente se cumple, se podría decir, lo que nosotros esperamos que se cumpla en el desarrollo del campo. En ese sentido, los supuestos siempre son todas aquellas cosas que están fuera de nuestro control y que tendrían que pasar para que la suma de las actividades con los supuestos entre ambos nos permitan justamente ayudar, lograr los resultados, el propósito y contribuir al fin. ¿No? Entonces los supuestos normalmente pues son cosas que están como fuera de nuestro control. Por ejemplo, nosotros hacemos un taller de asistencia técnica, esa es nuestra actividad. Nosotros podemos hacer el mejor taller, traer a los mejores ponentes, estar ahí, pero la disponibilidad y disposición que tienen, en este caso, nuestros asistentes o nuestro público objetivo, ya depende de ellos, ¿no? O sea, ahí eso está fuera de nuestro control, pero nosotros esperamos que sea eso. Eso, por ejemplo, a un nivel de acciones. Luego tenemos a nivel de, por ejemplo, de propósito o de objetivo, ¿sí? En el nivel de objetivo, nosotros tenemos, por ejemplo, que se espera que como que se incremente el precio se incremente la productividad de la papa. Entonces, pero para eso, para hablar de productividad, también tenemos que ver el precio. Entonces, uno de esos supuestos es que el precio se mantenga, ¿no? O sea, nosotros podemos contribuir a que el precio sea grande para que el producto sea mucho mejor y poder cobrar más, pero también tenemos un precio de mercado, ¿no? O sea, y ese precio de mercado debería más o menos mantenerse. Eso también es un supuesto, por ejemplo, a nivel de de propósito. ¿Sí? En ese sentido, los supuestos se definen teniendo como referencia la columna jerarquía de objetivos. Se recomienda comenzar por la elaboración de los propuestos para nivel de acciones, como les mencionaba, que son los más chiquitos. Luego se procede con la formulación de supuestos para el nivel de resultado. ¿Sí? Y bueno, estos dependerán de la complejidad del proyecto. Y finalmente se concluye con la formulación de los supuestos a nivel de propósito. Y como les mencionaba, el fin no tiene supuestos porque de por sí ahí ya se espera que contribuyamos, más no que lo logremos. Las metas, que es la segunda meta de marco lógico, ¿no? La definición. Son los logros cuantificables al final de un proceso usando los criterios de calidad, cantidad y tiempo, ¿sí? En ese sentido, la exigencia de considerar metas para el nivel de jerarquía del objetivo se fundamenta en la necesidad de explicar qué cosas queremos lograr específicamente con los procesos de cambio enunciados en ellos. Entonces, nosotros queremos, por ejemplo, mejorar la productividad de la papa. ¿Qué significa efectivamente mejorar la calidad de la papa? O sea, en metas, ¿no? O sea, eso es como nuestro... Recordemos que nuestra jerarquía de objetivos está redactada como enunciados, ¿ya? Como enunciados, como oraciones. Nosotros lo que tenemos que hacer en las metas es tratar de cuantificar esos enunciados, de ponerle un número, de ponerle como un logro muy cuantificable, ¿no? De qué es lo que se espera justamente lograr. ¿Ya? Y eso al final lo que nos permite las metas es cuantificar, es definir qué cantidad porcentual o nominal vamos a cambiar o modificar determinada realidad. La calidad establece específicamente el parámetro o marco de referencia para indicar lo que se mejorará de la realidad en la que vamos a intervenir, ¿sí? Teniendo en cuenta justamente los objetivos propuestos, y el tiempo especifica también el horizonte temporal en el cual se espera lograr esa meta. Entonces, por ejemplo, nuestros proyectos suelen ser de 1 año, 2 años, entonces uno de los resultados esperamos cumplirlo en el primer año de intervención.
el tercer resultado de la intervención podemos cumplir recién al final, a los 3 años de la intervención, a los 3 años de finalizar el proyecto. Entonces, eso también lo podríamos colocar como meta, ¿no? ¿Qué es lo que se espera lograr en cada uno de los, en el tiempo que se espera lograr cada una de estas metas, ¿no? Cuantificables. Luego tenemos los indicadores. Los indicadores son las medidas específicas que son la unidad de medida que señalan la información que se necesita para conocer el progreso alcanzado en el cumplimiento de las metas propuestas. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos como meta que se incremente, que haya una variación porcentual en el precio o en la calidad, según la mejora de la calidad de la papa, en una variación de 2-3% para al final del proyecto. Entonces, ¿cómo vamos a medir que ese 2% de meta se haya efectivamente dado? Entonces, eso lo vamos a hacer a través de los indicadores. Los indicadores son aquellas unidades de medida que nos tendrían que ayudar a nosotros a poder medir, valga la redundancia, las metas logradas. ¿Sí? Entonces ahí tenemos los indicadores, van a depender también de cada nivel de la jerarquía del marco lógico. Tenemos indicadores de impacto que miden los cambios que se esperan lograr al final del periodo de intervención y se ubican justamente pues a nivel de propósito u objetivo general del proyecto. Luego tenemos los indicadores de efecto, que son los que miden los cambios que se van a producir en los procesos, que son los que están justamente a nivel de resultados. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, los indicadores también se les conoce como indicadores de proceso, valga la redundancia. Y tenemos los indicadores de cumplimiento o de producto, que son los que indican si las metas planteadas están como las estamos consiguiendo a nivel de acciones. Es decir, si todas las acciones que hemos planteado las estamos realizando. Esos también tienen que tener indicadores, porque así nosotros nos ayudan no solamente a reportar las actividades o acciones que venimos realizando, sino también cómo lo venimos logrando. En ese sentido, tenemos aquí la columna de jerarquía de objetivos, que es el fin, el propósito, los objetivos específicos y las acciones. ¿Sí? En ese sentido, tenemos también el nivel de cambio, que son el fin, mide lo que es todo el tema del cambio social, y acá no hay indicadores, porque justamente como les mencionábamos, no existe, no, contribuimos al fin, más no es nuestro propósito. El propósito, que es el objetivo general, que ataca el problema central que hemos definido, tiene un nivel de cambio a nivel de impacto. Ahí los indicadores son justamente pues a nivel de impacto y su sistema y se hace bajo un sistema de evaluación del proyecto, que lo vamos a ver más adelante. Los resultados, ¿sí? Que son los objetivos específicos, tienen niveles de cambio a nivel de efectos, y los tipos de indicadores son indicadores de efecto y también los medimos a través del sistema de evaluación del proyecto. Y las acciones o las actividades principales, ¿no? Son los niveles de cambio a nivel de productos y tienen tipos de indicadores a nivel de cumplimiento, si se hizo o no se hizo, y eso está relacionado con el sistema de monitoreo del proyecto. El proceso de formulación de indicadores a partir justamente pues de las columnas. Los propósitos y resultados de acción son identificar esos niveles para, cuando tengamos la línea de jerarquía de objetivos, el primer paso se podría decir que tenemos que hacer es identificar en esos niveles cuáles son las ideas, fuerzas o variables que aluden al cambio y que servirán para la elaboración de las metas. Cuando tengamos definidas las metas, vamos a definir cuáles son, nuevamente, las ideas, fuerzas o variables que aluden al cambio y que servirán para la formulación de los indicadores. Con ellos vamos a elaborar los indicadores y esos son los que nos permiten conocer el progreso alcanzado de las metas a nivel de impacto, de efecto y de cumplimiento. ¿Sí? Y esta información se necesita para saber si se está alcanzando la meta. Esos son los indicadores. Los indicadores son los que nos ayudan a cuantificar la meta. Recordemos que los propósitos, resultados, acciones, la primera columna de jerarquía de objetivos son enunciados, son a nivel de oraciones. Las metas son la cuantificación de esos enunciados, o sea, qué es lo que esperamos tangiblemente lograr, ¿no? Cuantificablemente lograr. Y luego son los indicadores, que es los que nos permiten cómo vamos a justamente a medir esas metas, cuál es la unidad de medida, qué es lo que vamos a utilizar para demostrar que efectivamente hemos llegado a esa meta. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de marco lógico siguiendo nuestro mismo ejemplo que ya hemos venido desarrollando en las clases. ¿Sí? Entonces, nuestro fin es contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los pequeños agricultores del Valle del Tambo. Así de grande, así de específico, nosotros contribuimos al mejoramiento, mas no está bajo nuestro control. Nuestro propósito, que es que los pequeños agricultores del Valle del Tambo incrementen sus ingresos debido a la alta productividad de la papa. Aquí nuestro propósito es que incrementen ellos sus ingresos. No estamos hablando de salir de la pobreza, porque ya sabemos que eso no necesariamente está bajo nuestro control, pero sí podemos ayudarlos a que tengan mejores ingresos salariales, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, nuestro propósito está redactado como un enunciado.
En ese sentido, de ahí tenemos las metas, que es como, ok, nosotros queremos que los pequeños agricultores incrementen sus ingresos y que esto sea debido a la productividad de la papa, que es el producto que estamos trabajando con ellos. Entonces, nuestras metas, ahí podemos tener una meta nada más o podemos tener dos. En este caso se eligieron dos, que es el incremento del 3% en los ingresos de los productores del valle al final del proyecto y un incremento del 30% en el rendimiento de la papa al final del proyecto. Entonces, aquí estamos atacando dos cosas. Se puede decir, nuestra meta es dos, a mejorar la productividad en un 30% y incrementar el salarial en un 3%. Entonces, ahí tenemos dos metas. ¿Cómo vamos a medir el incremento del 3% en los ingresos de los productores? Es que el porcentaje de variación de los ingresos de los productores y la estructura de gasto de los productores también. Ahí, por ejemplo, tenemos dos indicadores que nos van a ayudar a medir eso, ¿no? Y nuestra fuente de verificación van a ser los agricultores, efectivamente, que ellos nos indiquen si efectivamente pues, han sentido una mejora o un ingreso, una mejora en sus ingresos, y también el registro de ventas, ¿no? Tenemos un registro de ventas al inicio del proyecto y tenemos uno al final. Entonces ahí vamos a poder ver si efectivamente pues, se incrementó su ingreso salarial o no. O sea, antes ganaban 100, ahora ganan 200. Entonces ahí vamos a poder mejorarlo. Sin embargo, a través de los agricultores vamos a poder identificar si ese aumento en el ingreso también significó un aumento en los gastos. Entonces, tal vez ahí, entre ingresos y egresos, tal vez el porcentaje no sea aumentado tan cual como en el otro, ¿no? Ahí va a depender, por eso que tengamos mucho cuidado al momento de definir el indicador. Si solamente estamos hablando de ingresos, perfecto, lo cumplimos. Pero si estamos hablando de un balance de saldos, tal vez no necesariamente, porque así como aumentaron nuestros ingresos, aumentaron nuestros gastos. Y en ese sentido, nuestro balance va a ser exactamente lo mismo que al inicio, pero claro, y ahí ver también si eso implica una mejora, ese aumento de gastos implica también una mejora en la calidad de vida que tienen, ¿no? Entonces ahí es como muy, muy complejo y por eso tenemos que tener como mucho cuidado al momento justamente pues de definir los indicadores que queramos lograr. La segunda meta que hemos puesto para ese momento, para este propósito, es el rendimiento de la papa, la mejora de la productividad del producto. Entonces ahí, ¿cómo vamos a medir que efectivamente la productividad del producto se incrementó? ¿No? De la productividad de la papa. Es un volumen por la producción, cuántos kilos por hectárea ahora se hace, antes se hacían 3 kilos por hectárea, ahora hacemos 10 kilos por hectárea, por ejemplo. ¿No? Un volumen base, que es un tema mucho más técnico, y la disminución de volumen de utilización de semillas también, por ejemplo, ¿no? Antes utilizábamos como 100 semillas para una hectárea, ahora utilizamos simplemente 50 semillas para una hectárea. Ahí también, ¿por qué es importante esa productividad? Porque eso significa que estamos mejorando nuestro nuestro sistema de riego, nuestro sistema de fertilizantes y demás cosas que hace que las semillas ya no se tengan que gastar tantas semillas, lo cual también implica un tema de ahorro para el agricultor. Entonces ahí nuestra fuente de verificación, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de eso? Es el registro de producción de los agricultores también. En ambos casos, para lograr ambas metas, se podría decir de este propósito, el supuesto es que se mantienen los precios de la papa estables, como les mencionaba hace un ratito. A nivel de resultado, que es a nivel, se podría decir, de efectos, que son indicadores de efectos, es que tenemos que una meta que los 60% de los agricultores de papa manejan y aplican técnicas de agroproductivas al 2006. Ahí al 2016. Al 2006. ¿Sí? Entonces, los indicadores ahí es número de agricultores que utilizan técnicas para la mejora de los suelos y número de agricultores que usan insecticidas orgánicos. Por ejemplo, para nuestra meta, y eso les va a ayudar mucho a identificar a elaborar los indicadores. Mi resultado me dice que los agricultores cuentan con capacidades técnicos productivas competitivas. Ahí mi idea fuerza es capacidades técnico-productivas competitivas. ¿Qué significa que un agricultor tenga capacidad técnico-productivas competitivas? Para mí, para el definición del proyecto. O sea, recordemos ahí, y es muy importante, que al final las metas, indicadores y las fuentes de verificación terminan siendo como tu contrato al momento del proyecto. Tú defines en el enunciado, en la jerarquía de objetivos, está como enunciado, como oración. Tú en la meta, en los indicadores, tú le das como el significado para ustedes en el proyecto. ¿Qué significa para ustedes incrementar sus ingresos? ¿Qué significa para ustedes, como diseñadores de proyecto, como formuladores de proyecto, capacidades técnico-productivas competitivas? Ahí tú lo defines, porque lo que para un proyecto, por ejemplo, para un grupo de ustedes, lo que significa capacidad técnico-productivas puede ser totalmente diferente de lo que significa para otro de tus equipos. Entonces, ahí es importante que cada uno de sus equipos encuentre y defina para ellos qué significa eso. Por ejemplo, en este ejemplo, lo que significaba para ellos es que los agricultores manejen y apliquen técnicas agroproductivas. Indicadores ya. Y nuevamente nos encontramos con la misma pregunta, con la misma idea de fuerza.
manejan, o sea, para nosotros que cuenten con capacidades, es que manejen y apliquen técnicas agroproductivas. ¿Qué significa manejar y aplicar técnicas agroproductivas? En indicadores podemos definir cuáles son esas técnicas agroproductivas, por ejemplo, que nos van a ayudar a nosotros a decir, sí, efectivamente, estos agricultores saben manejar y aplicar las técnicas productivas. Para este caso se ha escogido dos. El número que utilizan técnica para mejora de suelos y usan insecticidas orgánicos, por ejemplo. Entonces, si yo veo que mis productores, que son cosas que yo netamente les he enseñado, utilizan esas técnicas y usan insecticidas orgánicos, para mí, quiere decir, para mí como formulador, o sea, para nosotros como proyectos, como formuladores del proyecto, implementadores del proyecto, significa que sí están manejando y aplicando técnicas agroproductivas. ¿Me entienden? Entonces, eso es lo clave al momento que ustedes diseñan las metas e indicadores, que acá ustedes ponen su definición de metas e indicadores, para lo que para ustedes va a significar, lo que para ustedes el proyecto justamente los va a conllevar. ¿Ya? Entonces, ahí nuestra fuente de verificación va a ser los agricultores, y nuestros supuestos es que se mantiene el interés de los comerciantes por el programa, por ejemplo. Para recordar, es importante no confundir los conceptos de objetivos, resultados e indicadores. Los objetivos son justamente los que aluden al cambio que se espera lograr, el enunciado. Las metas son los productos deseados en términos de cantidad, calidad y tiempo. Y los indicadores son las medidas específicas de esas metas, a las cuales nos va a permitir conocer a nosotros el avance y el progreso alcanzado al nivel de cumplimiento. Por último, tenemos el último paso, que es el 5, que es la fuente de verificación, que es la cuarta columna de marco lógico. Las fuentes de verificación son los medios a través del cual podremos constatar, conocer y verificar el cumplimiento de las metas establecidas. Sí, existen dos tipos de fuentes: fuentes de verificación primaria y fuentes de verificación secundaria. Las primarias son las que hacen la referencia a las personas, en este caso, como vimos en el ejemplo previo, a los agricultores. Y las secundarias son los que hacen referencia a los datos, espacios o documentos, que efectivamente, como vimos en el anterior ejemplo, por ejemplo, podrían ser los registros de venta. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, en el caso del propósito, de la meta 1 del propósito, tenemos dos fuentes de verificación, una primaria y una secundaria. La primaria son los agricultores y la secundaria son los registros de ventas. ¿Por qué son importantes las fuentes de verificación? No solamente es importante porque nos va a ayudar a nosotros a identificar la información justamente que nosotros necesitamos para poder medir los indicadores y ver si se consiguieron las metas y los objetivos, sino porque nos ayuda a nosotros a evidenciar qué es lo que estamos logrando y qué es lo que estamos haciendo. Por ejemplo, a nivel de actividades, es muy importante que siempre tengamos un registro de las actividades que se están haciendo, sea un registro fotográfico, sea un registro de asistencia, sea boletas de compra y venta, sea fotografías nuevamente, videos, o sea, ahí tenemos que tener un montón de fuentes de verificación. Gracias, mami. Un montón de fuentes de verificación para que a nosotros justamente nos respalde al momento de decir que estamos o no estamos logrando. ¿Sí? Entonces, eso es se podría decir, lo importante de las fuentes de verificación, y ahí, por ejemplo, como una anécdota personal, en el caso del sector público, siempre la fuente de verificación es una de las cosas más importantes que las que tienes que proveer y cuidar, ¿no? En este caso, como sabemos, el sector público, pues manejamos recursos del Estado, manejamos recursos de todos nosotros, ¿no? Que son estos. Entonces, siempre es importante evidenciar en qué se están gastando estos recursos públicos, y por eso siempre es importante que tengamos un registro y unas fuentes de verificación de evidencia que sustente en qué se están justamente pues invirtiendo los recursos. Es en el caso del sector público, pero también en el caso del sector social, porque recordemos que en el caso del sector social nosotros tenemos fuentes de financiamiento externas. Entonces ahí pueden ser fuentes de financiamiento del mismo gobierno, puede ser fuente de financiamiento de la cooperación internacional, pueden ser fuentes de financiamiento de alguna empresa privada, sea donde sea que provenga la fuente de financiamiento, nosotros tenemos que rendir cuentas acerca de justamente pues los recursos que se nos han dado. Y para eso necesitamos justamente pues la evidencia y la fuente de información en la cual nosotros hemos basado nuestras acciones o que sustenten la implementación de acciones. En ese sentido, ahí hemos hecho como un pequeño, se podría decir, resumen a nivel de metas, indicadores, qué es lo que se espera lograr en cada uno, y cuando finalicemos esta sesión, se espera que ustedes puedan formular, incluso creo que ya varios de ustedes han estado avanzando con la formulación de estas columnas, y se espera que se termine justamente por eso, ¿no? O sea, tratando de tener este conocimiento básico de qué es una meta, qué es un indicador, y ahí tal vez por ende hacer algunos ajustes al momento en la matriz de marco lógico que ustedes hayan realizado o que están elaborando estas semanas previas, que hemos tenido como de break, se pudiera decir.
para todo el tema de monitoreo y evaluación, para todo el tema del plan de monitoreo y evaluación, cómo saber si lo hemos hecho bien, justamente nuestro principal insumo van a ser justamente las metas, los indicadores y las fuentes de verificación que hemos definido en nuestra matriz de marco lógico. ¿Sí? Entonces aquí, esto como han visto es una extensión solamente de una página porque acá se presenta como un resumen de qué es lo que se espera hacer como plan de monitoreo y evaluación. Sin embargo, hay muchísimo trabajo atrás. Lo he tratado de resumir lo mayormente posible porque ya es solamente una sesión en temas de monitoreo y evaluación. Hay algunas cosas que tal vez voy a rescatar para la siguiente sesión, como tipos de cualidades cuantificables y demás que tienen que tener, por ejemplo, un proyecto, ¿no? Pertinencia, viabilidad y demás, como para cerrar. Pero aquí le he tratado como de reducir lo mayormente posible para que sea algo como mucho más como sencillo, pero que igual tratemos de no perder lo importante y la cantidad de pasos que se tiene que seguir. Entonces acá está como a nivel muy específico de paso 1, paso 2, paso 3, que podrían seguirlos todos o podrían como irse al último, va a depender mucho de qué tanto quieren aplicar la metodología. Definición de monitoreo y evaluación. El monitoreo es una herramienta gerencial, se podría decir, aplicada a la gestión del proyecto de desarrollo. Esta está dirigida a verificar la ejecución de las actividades, de las acciones y el uso de los recursos que se plantearon al momento del diseño del plan operativo. ¿Sí? Entonces ustedes en el monitoreo, ustedes van a ver lo que está bajo su control, se podría decir. ¿Ya? O sea, todo aquello que está a nivel de acciones. ¿Ya? Perdón, me entretuve con la conexión. Entonces, ¿cuáles son justamente lo que ustedes están logrando, lo que ustedes están implementando? El monitoreo les va a ayudar a ustedes a ver, de estas 50 acciones que yo tenía prevista hacer, ¿cuántas voy implementando? Y ya, ok, de las 50 voy implementando 25 en el primer año del proyecto. Entonces, de esas 25, ¿cuántos he logrado los indicadores de acción? ¿No? Mis indicadores de cumplimiento. Mi indicador de cumplimiento es la ejecución de la actividad, pero también qué he logrado con esa actividad. Por ejemplo, yo ejecuté el taller de asistencia técnica, chévere, ya yo lo hice, ¿no? Lo hice, lo organicé, lo dicté y todo lo demás. Ahora, ¿cuál es mi indicador ahí también? Mi indicador es también tal vez nivel de asistencia. ¿Cuánta gente tuve al final, no? O sea, hice un taller de asistencia técnica para 100 agricultores y al final tuve 10. Entonces ahí no podemos hablar necesariamente de un nivel de cumplimiento, ¿no? Y podríamos decir como que sí, se hizo bajo nuestro control, sin embargo la asistencia fue muy pobre, entonces tal vez eso termine influyendo en nuestro resultado, porque nuestro resultado, por ejemplo, podemos ver, como hemos visto en el ejemplo, de que nuestro resultado sería como agricultores conocen, ¿no? De técnicas, por ejemplo, del uso de fertilizantes orgánicos. Pero yo podría hablar, eso por ejemplo podría ser un indicador a nivel de resultados, pero yo como podría hablar de conocimientos si en los 2, 3 talleres de asistencia técnica que hice al respecto, de los 100 que tenían que ir, al final fueron 10. Entonces, si eso yo lo comienzo a identificar en el monitoreo, que es una cosa que yo lo hago semanalmente, se podría decir, entonces yo ya voy a saber como, oye, mira, esto va a impactar directamente en mi resultado de todas maneras. Entonces lo que acá podríamos hacer es ver la manera de tal vez hacer otro taller de asistencia técnica o fortalecerlo a través por ejemplo, los que asistieron, hacer un taller de asistencia técnica, pero tal vez ya no trayendo a gente externa y nada de lo demás, sino otra vez haciendo que estos 10 que fueron lo traten de replicar, por ejemplo, también lo traten de replicar a otros 10 y así llegamos a los 100. ¿Me entienden? Entonces, ese tipo de toma de decisiones o ese tipo de estrategias para solucionar nos permite el monitoreo. Por eso que el monitoreo es muy importante. O sea, a pesar que a veces lo vemos como algo muy tedioso, semanalmente, registrar si se hizo o no se hizo. Es como, ya sé que se hizo, ¿para qué tengo que yo tener una matriz en el cual yo señale si se hizo o no se hizo? Entonces, es importante que lo tengamos porque nos ayuda a identificar justamente estos pequeños cuellos de botella o estos pequeños problemas que podríamos tener al momento de ejecutar el proyecto y proponer alternativas de solución, proponer alguna que otra cosa para que al momento justamente pues de que se haga la evaluación, ya que es a nivel de efectos y resultados, no nos agarre ese tipo de resultados de sorpresa, porque ya lo vinimos identificando desde un inicio, o sea, ya sabíamos que no íbamos a poder lograr de repente este nivel de conocimiento de los agricultores porque no asistieron. Entonces ahí podríamos crear otra estrategia para asegurarnos de que efectivamente los 100 agricultores que tenemos como público objetivo logren tener el conocimiento que queremos transmitirles. Entonces ese es muy importante por eso el tema del monitoreo ahí. Y en la evaluación es el proceso que busca determinar los efectos y los impactos, como les mencionaba, tanto los esperados como los no esperados, que les mencioné, me acuerdo, en la primera clase, en relación a las metas definidas a nivel de propósitos y de resultados. Y para esto es muy importante tomar siempre en consideración los supuestos del marco lógico. Eso también nos va a ayudar
a sustentar en el momento de evaluación por qué no se consiguió el resultado esperado, por ejemplo, ¿no? Yo esperaba que se incremente el ingreso en un 5%. Sin embargo, solamente se aumentó el ingreso en un 3%. Si tenemos que uno de nuestros supuestos es que el precio de la papa se haya mantenido constante y no se mantuvo una inflación horrible en los siguientes años, se redujo más el precio, entonces, bueno, entonces no es que nosotros como proyecto no hayamos incentivado a que se haya habido un tema de un incremento del 5%, o sea, se hizo todo. Sin embargo, hubo un supuesto que estuvo fuera de nuestro control, que hizo pues que esta variación ya no sea en 5, sino en 3. Entonces, por eso también es muy importante que al momento de la evaluación cojamos siempre tengamos en consideración los supuestos. Un paralelo se parece entre monitoreo y evaluación. Los objetivos que persiguen. El caso del monitoreo, él persigue dar información sobre el cumplimiento de la planificación operativa para hacer correcciones, como le mencionaba. En cambio, la evaluación es determinar ya los logros del proyecto y compararlos con los que se había propuesto, ¿no? O sea, esto es lo que yo había propuesto como meta, esto es lo que tengo, por ejemplo, en una evaluación de proceso que se hace al año del proyecto, por ejemplo, ¿ya? Luego tenemos los aspectos que se consideran. Para el monitoreo, yo considero cumplimiento de actividades y tareas, los logros de las metas que estas propusieron, ¿no? El uso de recursos también, ¿no? Cuando al final dije que iba a gastar 100 y gasté simplemente 50. Entonces ahí tengo un ahorro, por ejemplo, del 50 que me permitiría a mí hacer otro taller de asistencia técnica, ¿no? Me invento. Entonces eso también es ese tipo de manejo de recursos, de recursos tanto humanos como recursos monetarios o recursos, cualquier otro tipo de recursos que manejemos como parte del proyecto. Ese también, el monitoreo nos ayuda a identificar qué tanto lo estamos utilizando y qué tanto no. En el caso de la evaluación, ¿sí? El cumplimiento de toda la jerarquía de objetivos, de manera en términos de pertinencia, eficacia, sostenibilidad e impacto, ¿no? Si efectivamente se está logrando lo que hemos propuesto. La frecuencia sugerida, el monitoreo se hace mensual o semanal, incluso en algunos casos, dependiendo de qué tan complicado es el proyecto. Y la evaluación se suele hacer a nivel trimestral, semestral, anual o final. Ahí también va a depender mucho de la complejidad del proyecto, ¿no? Si es un proyecto chiquito, directo, vale la pena hacer una evaluación a nivel trimestral. Si no es un proyecto mucho más grande, por ejemplo de 2 años, semestral, y si hace de 3, 4 años, anual, ¿no? No es necesario tampoco evaluarlo tanto, va a depender muchísimo del tipo de intervención que hagamos, ¿no? Y ahí aprovecho en recordarles que es importante que en el momento que ustedes estén formulando sus proyectos, formulando sus objetivos, recuerden mucho el tiempo de duración que van a tener este proyecto. O sea, el proyecto puede ser de un año y medio, creo no más. Entonces, es muy importante que lo que esperen lograr como propósito sea algo real que se pueda lograr en un año, año y medio, 2 de intervención, ¿no? No seamos, ahí tengamos mucha cautela al momento de definir nuestro objetivo final de la intervención. Nuestras fuentes de información para el monitoreo son los informes producidos por el equipo de proyecto, ¿no? Ahí ellos son los que, los que nos van a decir cómo vamos, cómo no vamos, las alertas, las no alertas, los recursos y demás. Ahí ellos son nuestra principal fuente de información. Y en el caso de la evaluación, pues son los informes de monitoreo, que también los ayudamos porque ahí nos va a permitir justamente pues identificar estas alertas para sustentar algún tipo de retraso o no cumplimiento de resultados. ¿Sí? Y también los seguimientos de los indicadores, por ejemplo, los agricultores, en nuestras fuentes ya van a depender mucho de los indicadores que queramos hacer, ¿no? Y algún otro tipo de información externa. Los responsables, el responsable de monitoreo, siempre casi es el equipo mismo del proyecto. Y en el caso de la evaluación, dependiendo si es una evaluación a nivel de proceso, o sea, trimestral o semestral, también puede ser el mismo equipo de proyectos, o especialistas, a veces incluso los mismos destinatarios, ¿no? Ahí la evaluación a veces, bueno, normalmente solemos hacer por fuentes de financiamiento externas, incluso el gobierno, las evaluaciones se hacen por un equipo externo, ¿no? Y normalmente siempre se recomienda, por ejemplo, que la evaluación final de un proyecto sea por un equipo que no es equipo de proyecto, sino sea un equipo consultor externo, por ejemplo, ¿no? O de los mismos financiadores, por ejemplo, y demás. No puede ser juez y parte en el momento de hacer una evaluación, entonces siempre es así. Sin embargo, hay evaluaciones, las de proceso, que son las trimestrales y semestrales, que sí lo podría hacer el equipo mismo del proyecto, justamente pues para darse cuenta si en verdad están consiguiendo los objetivos propuestos o no. Los niveles de monitoreo, aquí como les mencionaba nuevamente, este es el marco lógico, la evaluación se da a nivel de todo, ¿no? De esto, pero el monitoreo se da a nivel de acciones, ¿no? A partir del POA que ustedes hayan elaborado, que es lo que vimos en la clase pasada, que es justamente pues este cronograma de actividades, en donde también se señalan los recursos, responsables y demás. Competencias del monitoreo y la evaluación en relación a la jerarquía de objetivos. Acá, como les decía, el fin, que tiene que ver con los efectos del problema, el cambio social, que esto lo vimos, el propósito,
o situación final, que es el objetivo general del proyecto, que tiene que ver con el problema central del árbol de problemas, tiene que ver con el impacto, los resultados objetivos específicos, con las causas del árbol del problema y tiene que ver con los efectos. Esas tres cosas están a nivel de evaluación, ¿sí? Se evalúa el impacto y efecto producido por las acciones teniendo en cuenta las metas del proyecto. Esa es nuestra principal herramienta de trabajo. Y por último tenemos las acciones, que se miden a nivel de productos, y eso está relacionado con el monitoreo, el seguimiento de los productos conseguidos en las actividades de acuerdo al plan operativo y el presupuesto. Los criterios para evaluar. Acá los criterios son como pertinencia, eficacia, eficiencia y sostenibilidad. La pertinencia se puede decir que es la correspondencia entre los objetivos definidos y los problemas que se evidencian en la población. Ahí una pregunta que nos hacemos como evaluadores normalmente es ¿en qué medida cumplir esos objetivos realmente contribuyen a resolver los problemas identificados? Eso es lo chévere del momento de la evaluación. O sea, ahí yo al momento que voy es como, ya, tú me propusiste, y es como algo que se hace en verdad desde el diseño, desde las evaluaciones ex antes. Es como, por ejemplo, lo que suelo hacer yo cuando voy a los grupos de trabajo de ustedes o cuando lo van a hacer ahora los que evalúen sus propuestas de proyectos. Ya, es lo que ellos van a decir va a ser ok, este es el problema identificado de los agricultores de la zona, por ejemplo, ¿no? De la comunidad de la zona. Ya, ese es el problema central. Tú me estás diciendo que para solucionar un tema de productividad, tu objetivo es mejorar el tema salarial. Y es como, ya, o sea, yo creo que si tú mejoras la productividad, vas a mejorar el salarial. En todo caso, tu expectativa salarial, tu mejora de ingresos salariales es lo que debería ser tu fin. No debería ser en todo caso ya tu productividad, porque tu productividad te va a ayudar al esto. Entonces, ahí no estoy viendo una pertinencia necesariamente, ¿no? Entonces, es como, ¿cuál es tu problema central? ¿Tu problema central es que tengan bajos recursos o es un tema de productividad del producto? Valga la redundancia, ¿no? O sea, por eso hay mucho cuidado entre lo que tienes que propones como problema central de tu proyecto y lo que estás proponiendo como objetivo, como propósito de tu proyecto también. Tiene que ser pertinente, ambas cosas tienen que hablar de lo mismo, ¿no? Si hablamos de ingresos, nuestro propósito tiene que hablar de ingresos. Si hablamos de productividad, nuestro propósito tiene que hablar de productividad también. Entonces tiene que haber ahí un ligue inmediato entre tu problema central y tu propósito. ¿Ya? No puedo estar hablando que mi problema central es productividad, pero al final mi propósito va a ser como elaborar no sé, elaborar un plan de desarrollo concertado en la comunidad porque ahí voy a ingresar el tema de mejoras de la productividad. No, o sea, no va, porque mi problema central no es que yo tenga o no tenga un documento, ya, o que yo no tenga un plan. Ese no es mi problema central. Mi problema central es la productividad, o sea, la productividad ya está mal. Entonces no puedo decir que mi objetivo va a ser elaborar un plan para solucionar la productividad más adelante. No. En todo caso, mi problema central ahí no sería la productividad. Ahí mi problema central tendría que ser que no existe un documento que ayude a la comunidad a organizarse para mejorar sus condiciones de vida como equipo, por ejemplo, ¿no? Me invento. Entonces, es diferente. Entonces, eso es lo que busca la pertinencia y eso es lo que hace en la evaluación. Ver que existe una pertinencia, o sea, ver que existe una relación concreta entre mis problemas y los demás. Y, chicos, disculpen, hay alguien que tiene el micro apagado, si lo podrían como apagárselo, se agradecería un montón, porfis. No puedo identificar quién es, pero se los agradecería. Gracias. Luego, como otro de los criterios, tenemos el tema de eficacia. Denme un segundito, por favor. Listo. La eficacia. Entonces acá tenemos como el grado o nivel en que se cumplen los objetivos. Es importante constatar si los cambios se llevaron a cabo gracias a las acciones, ¿no? Del plan o a factores externos, ¿no? Y ahí es como, ¿se están alcanzando las metas propuestas? Sería lo que me estoy preguntando. ¿Es posible atribuir el logro de las metas a la intervención del proyecto? O sea, ahí también, esa es otra pregunta que nos hacemos los evaluadores. Es como, bravazo, estamos consiguiendo las metas del proyecto, qué genial. Ahora, ¿esto se debe específicamente al proyecto o se debe a que todos los astros y demás cosas se alinearon para que se dé? O sea, si esto del proyecto, sí, obviamente el proyecto contribuyó, pero ¿fue suficiente o tuvo que pasar algo más en el entorno para que justamente se diera esa meta? ¿Me entienden? Entonces ahí también entra un poco más de curiosidad al nivel de evaluación. O sea, ya no nos basta simplemente con ver con qué se cumplió. Se hicieron todas las actividades check y se cumplió la meta check. Sí, pero también hay muchos evaluadores que solemos ir mucho más abajo, o sea, entrar un poquito más al momento de investigar y de ver efectivamente qué es lo que pasó en el desarrollo de la intervención. Eso a nivel de eficacia.
A nivel de eficiencia es cómo se han utilizado los recursos, tanto humanos como económicos, ¿no? Y materiales, ¿no? Por ejemplo, ahí también, por ejemplo, tenemos la municipalidad nos apoyó con un tractor. ¿Qué tanto se utilizó el tractor? ¿Se malogró o no se malogró? ¿Tuvimos que invertir también en arreglarlo o no arreglarlo? ¿Fue una buena inversión o no fue? O sea, como que el proyecto se encargaba de arreglar el tractor para que funcione, pero se me terminó malogrando el mes, entonces al final no pude, tuve que alquilar otro, entonces fue un gasto en vano. Ese tipo de cosas normalmente se ve en tema de eficiencia, ¿sí, no? O sea, ¿cuánto costó lograr las metas? ¿Fue antes o menos de lo que se pensó? Los recursos fueron provistos y usados de la manera más adecuada, ahí también entramos a buscar, ¿no? Y ver es como, ok, pero ¿por qué decidiste invertir en arreglar el tractor si ya cuando fuiste a saber en verdad el tractor necesitaba bastante? Y te puede preguntar un evaluador también a ti como gestor de proyecto, ¿no? Y decir, porque era la única manera en la que, por ejemplo, podía apoyar la municipalidad. Entonces ya no fue necesariamente solamente una decisión a nivel estratégico económico, sino también fue una estrategia a nivel político, porque si es la única manera en que el gobierno local puede apoyar y necesitamos al gobierno local como aliado para esa intervención, entonces sí, nos valía en verdad, por más que sea más caro, invertir en arreglar el tractor que en alquilar uno nuevo, igual nos convenía más porque era una manera de mantener también una relación con el gobierno local. Entonces ahí también es como estratégico, es un estratégico político, un poco más de costo, pero que nos va a ayudar a nosotros justamente pues a tener al gobierno local de nuestro lado, se podría decir. Entonces también es importante ahí que tengamos eso en cuenta, ¿no? El momento de definir y que también debemos sustentarlo así. O sea, ¿no? El evaluador no te va a decir, ah, no, eso está mal. O sea, te va a decir siempre tienes que ir por, o sea, por ejemplo, cuando trabajas en el sector público, puede ser que sí te digan ese argumento, en el sentido, pero no, tú tienes que ir siempre a lo que es mucho más barato, más menos costo. Pero tal vez como lo sustentes así, en verdad es una decisión totalmente válida y que los evaluadores también la pueden considerar como tal. Y luego tenemos el tema de sostenibilidad, la vigencia de los cambios obtenidos en la población objetivo. Al momento que hagamos la evaluación es como dice, ah, bravazo, los agricultores lograron incrementar sus ingresos en un 5%. Genial. Entonces, después voy a hacer una evaluación ex post. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos tipos de evaluaciones: evaluación ex ante, evaluación de procesos, evaluación final y evaluación ex post. La evaluación ex ante es lo que se hace al inicio del proyecto, incluso evaluación ex ante, línea de base, ahí siempre hay una confusión en términos, pero normalmente suelen ser de manera diferente. Es una evaluación ex ante, una evaluación abarca un poco más que una línea de base. Una línea de base es simplemente mis indicadores como mi punto cero, lo vamos a ver en un ratito. Mi evaluación de procesos es la de 3 meses, 6 meses, dependiendo, como para yo ir viendo cómo se va avanzando. Mi evaluación final es la que yo hago. Mi intervención dura del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre del 2023. 3 años enteros. Entonces yo voy a hacer la evaluación a inicio del 2024, justito al final del proyecto para ver si se cumplió todo. Perfecto. Y de ahí tengo mi evaluación ex post, que es la que yo regreso a hacer 2, 3 años después que ya acabó la intervención. 3, 4, incluso hay evaluaciones ex post que regresan después de 10 años. ¿Qué es lo que se espera con las evaluaciones ex post? Ver la sostenibilidad de la intervención. ¿Ya? Es como que es el tipo de evaluación clave para ver eso, la evaluación de la sostenibilidad. Es como, se espera o se esperaba que el proyecto sea sostenible y que el ingreso se aumentó en los 3 años del proyecto en 5% y que el aumento sin el proyecto en los próximos años iba a ser ya de 1%, porque sabemos, pues, ¿no? Por tendencia que siempre tienes un giro como una tendencia alta al inicio, porque estás aprendiendo todo, pero de ahí ya la tendencia ya no es 5% siempre, sino va bajando a 1, 1, 1. Entonces, y eso lo identificamos, entonces vamos después de 3, 4 años y nos dimos cuenta pues si efectivamente pues esta sostenibilidad de la intervención se dio, o si en verdad es como nos fuimos nosotros, el gobierno local nos hizo caso, la comunidad nos hizo caso, y al final pues el proyecto solamente se quedó ahí de 3, 4 años y ya está. Entonces, ahí nuestras preguntas que nos solemos hacer es, ¿la población objetivo cuenta con las capacidades, conocimientos y habilidades también pues para mantener los logros logrados? O sea, los cambios logrados, perdón. Y en verdad ahí nos podríamos quedar un buen rato, y esa es una de las partes que justamente quité al momento de especificar qué es cada uno de los tipos de evaluación. Igual se los he mencionado a grandes rasgos, tal vez ahí veamos cómo le podemos brindar esta información igual, sin necesariamente exponerla, pero básicamente eso es como, el tema de evaluación es muy complejo y el tema de monitoreo también, entonces acá se tratamos como de hacer lo más resumido posible. ¿Sí? Y bueno, ahora vamos a entrar como a una cosa que son más específicos, como pasitos, ¿no? Los pasos metodológicos para diseñar un sistema de información de monitoreo y evaluación. Es un proceso metodológico para el diseño de sistemas de información, que son 9 pasos. Solemos hacer todo resumido en 9 pasos, que sí, el primero es la identificación de los objetivos y metas del proyecto. Eso lo saco de mi marco lógico.
Luego es la identificación de los aspectos o variables, las ideas, fuerzas o de cambio, a analizar a partir de los objetivos y de las metas. En base a eso, yo identifico mis indicadores. ¿Sí? Por cada variable priorizada, los cuales dependen directamente de las metas o objetivos de evaluación. Y no es necesario definir las variables a nivel de monitoreo, a nivel de las acciones, porque ahí ya está lo suficientemente específico, ¿no? O sea, ya como son cosas tan tangibles, están a nivel de cumplimiento, que ya están ya son los más específicas posible. Entonces ya no necesitamos necesariamente hacer este ejercicio de la idea fuerza y de la idea fuerza de la idea fuerza, como lo hicimos, por ejemplo, en el momento de definir el objetivo, la meta y el indicador, ¿no? Entonces ahí no es necesario. 4 es la identificación de las fuentes de información, si son primarias, secundarias, por cada uno de los indicadores señalados. El número 5 es la definición de los instrumentos de recojo de información, si van a ser cuantitativos o cualitativos, y la determinación de la muestra representativa. O sea, yo, por ejemplo, pues tengo 100 agricultores, voy a entrevistar a los 100, es muestralmente, voy a hacer un censo, voy a hacer una muestra de esos 100, entonces eso también se define esa parte. Lo vamos a ver en un ratito también. El 6, el diseño de los instrumentos, ¿no? ¿Cómo voy a hacer un cuestionario, una ficha de observación, una encuesta, una ficha etnográfica y la elaboración del plan de trabajo de cómo voy a justamente, pues, aplicar estos instrumentos, ¿no? Recordemos que para eso también necesitamos un plan de trabajo, o sea, el plan de trabajo, para eso les decía, un sistema de monitoreo y evaluación es complicado, se puede hacer algo sencillo como parte del mismo proyecto, ¿no? Esto, pero también el sistema de monitoreo y evaluación también es como va a ser, mientras más complejo el proyecto, más complejo también su matriz de monitoreo y evaluación también. ¿Ya? Entonces, luego el punto 7, nuestro paso 7 es el levantamiento de la información en campo. El 8 es el procesamiento de esta información, si es una base de datos cuantitativa o cualitativa, ¿no? Y por último tenemos la emisión de los reportes o los informes de sistemas de información. Ay, perdón. Aquí podemos ver exactamente los 9 mismos pasos, pero para el lado del monitoreo y para el lado de la evaluación. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, podemos vernos que del paso 1 al paso 3 es exactamente lo mismo para los dos, tanto para el monitoreo y evaluación. ¿Sí? La única diferencia, pues, ¿no? Que uno se hace a partir de las metas propuestas, el otro es propósitos y resultados. Tenemos el ajuste de indicadores de cumplimiento producto, en el caso de los tres, y el ajuste de indicadores de impacto y efecto, ¿no? Ahí también al momento que diseñamos las matrices de marco lógico, perdón, la matriz de monitoreo de evaluación, a veces también nos sirve para identificar algunos ajustes que podamos hacer en los indicadores que hemos elaborado como parte del diseño del proyecto. No cambiarlos completamente, pero sí hacerles un par de ajustes. Eso también es válido. Como punto paso 4 o 5, las fuentes de información, el diseño de preguntas, eso normalmente es parte de la evaluación, ¿ya? Porque en el monitoreo, como les decíamos, las fuentes de información son ustedes, son los equipos de proyecto, entonces ahí no hay muchas ciencias, se puede decir mucha cosa más que pensar, pero en el caso de la evaluación sí, porque ahí estamos nuestras fuentes de información, que no son solamente pues, el equipo de proyecto y los reportes que hayamos elaborado en materia de monitoreo meses previos, sino en el caso de la evaluación, sí, pues nuestras fuentes de verificación son primarias, secundarias, documentos externos, incluso cosas con los gobiernos locales, o sea, ahí va a depender mucho de nuestros indicadores, ¿no? Entonces ahí sí, esos paso 4 y paso 5 son relacionados al tema de evaluación. Luego el paso 6, que son los diseños de instrumentos, recojo de información, ahí están pues tanto para la evaluación como para el monitoreo, porque a veces para el monitoreo también podemos tener un pequeño cuestionario, o una evaluación 360 que nos hagamos entre los miembros del equipo también, por ejemplo, eso también es válido para el tema de monitoreo, ¿no? O sea, somos un equipo de 5 o 6 personas en implementar el proyecto que también nos llevamos entre nosotros, que también trabajamos entre nosotros, eso también es importante evaluar al momento del monitoreo. Recordemos que el monitoreo es todo lo que conocemos como gestión de una intervención, gestión de un proyecto. Recursos humanos, finanzas, logística, clima laboral, clima organizacional, o sea, también ahí entra toda la gestión porque es como un equipo humano trabajando juntos. Entonces ahí en monitoreo no solamente vemos el nivel de cumplimiento, y si se hizo o no se hizo las acciones, sino también aprovechamos en ver todas estas otras cosas, ¿no? Cómo se manejaron los recursos humanos, cómo se manejaron las finanzas del proyecto, cómo está el clima laboral también en el equipo, eso influyó o no influyó al momento del nivel de cumplimiento de las metas. Entonces ese tipo de cosas también lo vemos en el tema de monitoreo, ¿sí? Y en el caso de evaluación, sí, pues es directamente cambios logrados. ¿Cómo medimos esos cambios que quisimos lograr o que propusimos lograr? El paso 7 y el paso 8 también es muy relacionado con el tema de evaluación, recojo de la información de campo y la sistematización de la información, cómo vamos a sistematizar esta información que hemos recogido, la base de datos, los software que vamos a utilizar y demás. Y el paso 9, pues es la emisión del reporte
de monitoreo otra vez mensual, trimestral, semanal, y la evaluación es la emisión de los informes de evaluación, ¿no? Semestral igual, semestral, anual, dependiendo del tipo de evaluación que estemos haciendo. Ese es un flujograma del proceso del diseño de los sistemas de información de proyecto, ¿no? Tenemos los objetivos, identificamos los aspectos y variables, tenemos las metas, identificamos los aspectos y variables, sacamos los indicadores. De los indicadores sacamos las preguntas, ¿sí? O sea, y lo vamos a ver en un ratito. De cada uno de los indicadores sacamos las preguntas que nos van a ayudar a responder esos indicadores. De esas preguntas las agrupamos en instrumentos. Por ejemplo, puede ser que yo para el indicador 1, para el indicador 5 y para el indicador 4 tenga preguntas que hacen un solo instrumento, que es el aplicado a los agricultores. El indicador 2, 4 y 6, tengo otras preguntas, me hacen otros instrumentos, y ese instrumento ya no va a ser para los agricultores, sino va a ser para el gobierno local. Y así voy identificando los instrumentos. Entonces, yo tengo una matriz enorme, que vamos a tratar de ver un ejemplo chiquito, una matriz enorme en el cual yo tengo todas mis preguntas, y después de esas preguntas yo las voy cogiendo y voy armando los instrumentos. Los instrumentos recojo información que puede ser estos para una encuesta, estos, en verdad estas preguntas las voy a recoger por una ficha etnográfica, estas otras preguntas simplemente me basta observando, no necesito preguntar nada, simplemente yendo a mirar, yendo a ver otras y demás. Entonces, hasta las preguntas yo las tengo ordenaditas, se podría decir, en una matriz lógica, y después de estas preguntas es que yo comienzo a armar los instrumentos para recoger la información. Entonces tengo los instrumentos, recojo la información, proceso la información a través de una base de datos, por ejemplo, para cosas etnográficas, entrevistas, tenemos pues diversos software que son justamente pues recojos de información cualitativa, ¿no? Ahí no estamos teniendo Quanti, que podemos utilizar, por ejemplo, para encuestas podemos utilizar SPSS, Stata, estos programas estadísticos que nos podrían ayudar, o incluso Excel cuando son encuestas muy chiquitas, no muy directas, entonces también podemos utilizar ahí el Microsoft Excel para el momento de procesar estos datos cuantitativos. Pero para lo cual, y por ejemplo, que son entrevistas, fichas de observación, etnográficos, estudios etnográficos, estas cosas necesitamos pues Atlas-T, por ejemplo, programa, otros programas, ¿no? Que hay varios, hay Forus y hay otros más, ¿no? En el cuales nos ayudan justamente pues a procesar ese tipo de información cualitativa y nos ayudan a cuantificarla, se podría decir, ¿no? O sea, a sacar tendencias, cuántas palabras se repiten más veces, y a sacar conclusiones a nivel justamente pues que nos ayuden a poder medir nuestros indicadores, ¿ya? Entonces, luego que procesamos la información, hacemos los reportes, analizamos hacemos los reportes, que son simplemente, los reportes son como datos duros, ¿ya? Los datos duros que nos arroja el monitoreo, los datos duros que nos arroja la evaluación. Y en base a eso, analizamos la información que vimos en estos reportes, estos datos duros, y ahí recién hacemos la elaboración de los informes, o reportes también que les suelen llamar, en donde ya no solamente pues, son los datos duros, están también, pero también hay un análisis detrás de por qué pasó, por qué no pasó, si se cumplieron los supuestos, no se cumplieron los supuestos, y hay todo un análisis que trata de explicar el por qué se consiguieron o no se consiguieron esos resultados. Por ejemplo, acá hay un ejemplo que lo tomamos del ministerio, ¿sí? Estos son los objetivos y acciones, ¿no? Docentes fortalecidos, proactivos e innovadores con calidad y ética profesional. O sea, yo leo esto y es como, wow, ¿no? Es como, tenemos docentes fortalecidos y al mismo tiempo tenemos que son innovadores y al mismo tiempo que tenemos que tengan calidad y ética profesional. O sea, si se dan cuenta, este objetivo es bastante denso. O sea, está diciendo que los docentes están fortalecidos, que son proactivos, que son innovadores y que tienen calidad y ética profesional. O sea, mira, son 4 cosas que solamente un objetivo dice 4 cosas. Entonces, si ese objetivo dice 4 cosas, ahí voy a tener de todas maneras o 4 metas, una meta que me ayude a cada cosa, o incluso 2 metas que me ayuden 2, dependiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá podemos ver que son docentes fortalecidos e innovadores. Entonces, 75% de los docentes conocen estrategias de innovación pedagógica y en valores a mediados del 2007, por ejemplo, en este caso fue, ¿no? Entonces, acá tenemos indicadores. Nuestro indicador en este caso es, ¿cómo decimos, pues, que los docentes conocen estrategias innovadoras, ¿no? En innovación pedagógica. Entonces, mi indicador es cuántos docentes aplican metodologías y dinámicas de aprendizaje lúdico en clase, ¿no? Entonces, ese va a ser mi indicador. Para yo medir que un docente está fortalecido, es innovador, mi meta es que el 75% de esos docentes conozcan estrategia de innovación pedagógica. ¿Qué es una estrategia de innovación pedagógica? ¿Cómo yo voy a saber que un docente conoce una estrategia de innovación pedagógica? Y mi indicador me dice, yo voy a saber que un docente ya conoce estrategias de innovación pedagógica porque aplican metodologías y dinámicas de aprendizaje lúdico en clase. Para mí es eso, recordemos siempre esto. Para mí, para yo decir que un docente conoce estrategias de innovación pedagógica, para mí es que aplican metodologías y dinámicas de aprendizaje lúdico en clase. Eso es para mí, para este proyecto. Para otro proyecto,
puede ser otra cosa. No puede ser innovación, puede ser, no sé, que aplica innovación con sus pares docentes. ¿Ya? Eso, por ejemplo, para mí, que conoce estrategia de innovación pedagógica, es que comparten algunos tips o algunas estrategias con sus pares docentes, ¿no? Y en un grupo y eso. Para mí, por ejemplo, eso puede ser otro de los indicadores. Pero para este caso, para esta intervención, es que apliquen dinámicas lúdicas en clase. En ese sentido, mi pregunta, Witten, es, para este docente, es, ¿qué estrategia utiliza el docente? ¿Qué objetivos innovadores presenta dicha estrategia? ¿Por qué lo estoy llamando yo que es una estrategia innovadora? ¿No? ¿Es lúdica o no es lúdica en clase? Ahí, por ejemplo, son dos preguntas. ¿Cuál va a ser mi instrumento? Por ejemplo, en este caso es una ficha de observación en aula. Yo no le voy a ir, por ejemplo, a preguntar al maestro, oye, ¿qué estrategia utilizas? Ah, utilizas estrategias dinámicas lúdico en clase. Bravazo. ¿Y las haces? ¿Y te funcionan? Ah, genial. Ya, no, pues. O sea, ahí si yo digo que ahí yo estoy evaluando al docente, yo estoy evaluando cómo el docente lo aplica. Entonces, yo no voy a ir a preguntar al docente si lo aplica o no lo aplica, y si lo aplica mal o lo aplica bien. Eso yo lo tengo que observar. Entonces, es como, ahí por eso mi instrumento es una ficha de observación de aula. Yo voy a entrar al salón, voy a ver cómo el docente se desenvuelve en el salón, y por ende yo voy a ver si efectivamente pues está aplicando o no aplicando una dinámica de aprendizaje lúdico en clase. Entonces, ahí mi ficha de instrumento es una observación de aula. La persona evaluadora que está yendo a ver eso tiene, pues, obviamente que tener los conocimientos para poder evaluar al docente y ver si efectivamente, pues, tiene un aprendizaje lúdico en clase o no. Estoy utilizando estrategias innovadoras para eso. Y al final, eso es lo que yo digo, ese es mi instrumento de recoger información, ese es mi reporte, yo voy a decir si lo que vi en clase para mí fue suficiente o no suficiente para justamente, pues, llegar a esa conclusión o no. ¿Sí? Entonces ya, yo recojo la información, voy a la clase, elaboro esta información, ¿no? Ahí, por ejemplo, voy viendo si es cuál y cuánto, si es necesario o no es necesario tal vez utilizar una base de datos, tal vez simplemente con las conclusiones que yo pongo en este reporte ya es suficiente. Se arma el reporte, se pasa el análisis de información de este reporte de esta ficha de este instrumento recojo información, y se elabora pues el informe. Luego, acá están las matrices eso fue como el proceso para diseñar la matriz de monitoreo de evaluación, se podría decir. Sí, a ver, por favor, un segundito. Ay, quería ver simplemente la hora. Ya, perfecto. Todavía tenemos tiempo. Entonces, esos son los pasos que tenemos que seguir al momento de elaborar la matriz de monitoreo de evaluación, se podría decir. Luego tenemos la matriz de organización del sistema de monitoreo. Aquí es más o menos lo que les voy a presentar como tablas de los que deberían ustedes tener, ¿sí? Entonces ahí, por ejemplo, es una evaluación que es una línea de base. Siempre se recomienda hacer una línea de base al momento de iniciar la intervención, cualquiera que ésta sea. Es mi punto cero de los indicadores y me permite a mí justamente incluso poder poner metas más tangibles, ¿no? Hacer ajustes en mis metas. Entonces, cuando yo tengo mi línea de base, voy a ver cómo ese indicador se está comportando ahorita, en el momento cero. En el momento cero, antes de que yo comience con todas mis acciones, con toda la intervención, en el momento cero, ese indicador, cómo se está mostrando en la zona. Esa es mi línea de base. Entonces, por eso ahí yo tengo, pues, no, la variable que no es la idea fuerza de la meta, en este caso, como vemos en esto, como innovación pedagógica. Mis indicadores de impacto en el caso de propósito o de efecto en el caso de resultados. La definición del indicador, mi fórmula de cálculo, cómo lo voy a medir. Mi fuente de información, de dónde voy a sacar la información, docentes, agricultores. Instrumento para el recojo de información, cuál es el que voy a usar. Mi frecuencia, cada cuánto voy a aplicar ese instrumento, cada 3 meses, cada año. Mi tamaño menstrual, basta con que yo, por ejemplo, en el caso del ejemplo anterior de docentes, para yo decir que esta intervención está funcionando, ¿cuántos docentes tengo que observar? ¿Basta con 2, con 3? ¿Es estadísticamente correcto que solamente haga eso? ¿Tengo que hacer más? ¿Tengo que hacer un censo? Ahí lo vamos a poner, tamaño menstrual. Y el responsable, ¿no? ¿Quién es el responsable de hacer esto? Entonces, de todo lo que hemos hecho arriba, de toda la matriz grandota, se podría decir que hemos elaborado con cada uno de los indicadores, instrumentos, preguntas y demás, la matriz enorme, esa es una matriz de gestión de información. O sea, vamos a resumir esa matriz enorme, que siempre va a ser como nuestra principal fuente de información, pero lo vamos a resumir en esto más chiquito, que le precisamos presentar en algún reporte a los decisores de toma de decisiones. Por ejemplo, este es mi plan de monitoreo de evaluación a nivel de línea de base. Esa es la información que voy a recoger. En este caso, ¿no? Mi objetivo, mis metas. Mi objetivo es qué cambio quiero conseguir. Mi meta es qué resultados concretos quiero lograr que evidencien esos cambios. Mis indicadores, qué información necesito medir para ver si he logrado esos logros. Vale la redundancia, ¿no? Para ver si he logrado esos resultados. Mi definición, ¿a qué se refiere específicamente información? O sea, ¿cuál es mi fórmula de cálculo? Y perdón, o sea, que la definición es como a qué me refiero específicamente, por ejemplo, con aplicación de metodologías y dinámicas de aprendizaje. Es importante que tengamos una definición para nosotros, recuerden, ahí es como justamente lo que para nosotros significa eso.
¿no? Entonces, ¿qué se refiere específicamente a esa información para nosotros? Y luego la fórmula de cálculo, que es qué datos debo reunir y cómo calculo la información que necesito para medir esos resultados. Entonces ahí más o menos está. Y acá está pues la organización del sistema de información siguiendo el mismo ejemplo. Mi resultado es que tengo docentes fortalecidos, proactivos e innovadores con calidad y ética profesional. Mi meta para una de las metas es que tengo que el 75% de los docentes conocen estrategia de innovación pedagógica. Mi indicador de efecto, porque esto es nivel de resultado, es que el porcentaje de docentes, la cantidad de docentes que aplican, se podría decir, metodologías y dinámicas lúdico en clase. La definición del indicador es el porcentaje de docentes asistentes a capacitaciones sobre innovación pedagógica que utilizan y evidencian lo aprendido en clase según la ficha de observación participante. Si se dan cuenta, acá la definición es muy importante. Acá no solamente estoy diciendo que que utilicen y evidencien lo aprendido en la clase según lo que les hemos enseñado, sino que acá estamos ya definiendo que tienen que ser los docentes que asistieron a las capacitaciones sobre innovación pedagógica que dimos. Entonces, ahí en la definición del indicador yo no estoy diciendo ya que es cualquier docente, no, sino es que específicamente quiero ver el docente que asistió a la capacitación. O sea, recuerden que tenemos docentes que asisten como que no asisten. Entonces, mi público objetivo puede ser 100, pero de esos 100 solamente tengo 70, ¿ya? Que van. Entonces, yo no voy a ir a ver la clase de uno de los 30 que no fue. Entonces, acá yo estoy ya definiendo y protegiéndome, se podría decir, que voy a ir a ver específicamente en el caso de ese docente que fue y recibió la asistencia técnica en innovación pedagógica. Entonces yo voy a escoger de este grupo, de este 70, lo escojo, voy a su clase y observo si efectivamente pues, estoy utilizando lo aprendido en este taller que yo di. Entonces, si de verdad está aplicando lo que yo dije que iba a aplicar o lo que yo enseñé. O sea, sí, puede estar explicando también cosas lúdico en clases, pero por ejemplo, yo como evaluador o como observador, docente se podría decir, ¿ya? Yo como observador docente no puedo, voy a ir y voy a decir, ah, mira, sí aplicó el tema lúdico en clase, y son bastante dinámicas, súper chéveres. Y cuando voy a hacer mi informe y comparo con las metodologías o las cosas que se les enseñó en las asistencias técnicas, es como, o sea, sí, está aplicando como muy chévere un montón de cosas lúdicas y demás, pero no está aplicando ninguna de las que yo terminé enseñando. O sea, chévere por su proactividad y genial que ya está aplicando otras cosas, lo valoro, igual lo coloco en mi informe. Sin embargo, también tengo que colocar como evaluador, sobre todo externo, como les mencionaba, que no fue necesariamente algo que se aprendió en los talleres de asistencia técnica que nosotros brindamos. Entonces ahí también eso es un hallazgo importante, porque también sería interesante conocer pues cómo este docente. Recordemos que no necesariamente eso es algo negativo, o sea, el hecho de que no haga algo que necesariamente nosotros le enseñamos, que es lo que debería, lo correcto, no implica que no sea algo positivo también, pues que justo este docente está aplicando otras metodologías igual de chéveres y de buenas que las que explicamos, solamente que diferentes. Al contrario, podríamos utilizar a este docente como un caso de buenas prácticas y decirle, hola, oye, esto no lo explicamos nosotros, ¿de dónde lo conseguiste? ¿No? ¿O cómo lo aprendiste? ¿No? Cuéntanos un poco más. Y puede sernos que eres un poco autodidacta o que llevó un curso aparte. Y no, ah, ¿y qué te parece si compartes esta información también tú con tus compañeros, ¿no? Con tus pares docentes? Ah, genial, entonces ya lo podemos ver incluso como un caso de buena práctica y que nos sirve a nosotros para replicar y para tal vez hacer un taller adicional con él. O sea, ahí, o sea, no veámoslo necesariamente estos casos que encontremos como parte de la evaluación, como monitoreo, como algo negativo. Tal vez veámoslos también, tendamos a ver estas cosas como una ventana de oportunidad para hacer mejoras incluso en la propia intervención, ¿no? O sea, o ingresar, mira, ¿sabes qué? No tomamos en consideración esta metodología porque nos parecía un poco complicada, pero al ver que 2, 3 docentes la aplicaron por ellos mismos, ¿sabes qué? En mi siguiente taller de asistencia técnica sobre innovación pedagógica voy a incluir esa metodología porque el evaluador me ha recomendado que los alumnos la atienden súper bien. O sea, que la capten súper bien, que les gusta, que ha tenido muy buenos resultados. Entonces, ¿por qué no enseñarla? Entonces, la voy a enseñar en mi siguiente taller de innovación pedagógica, por ejemplo. Entonces, es importante que ese tipo de cosas, ese tipo de hallazgos, solamente nos lo da al momento que hagamos el monitoreo o la evaluación, ¿sí? La fórmula de cálculo es, pues, número de docentes que aplican las metodologías sobre el número total de docentes. Nuestra fuente de verificación son los docentes. Nuestro instrumento, componentes de entrevista al docente, en este caso, o ficha de observación. Nuestra periodicidad es trimestral. Nuestro responsable, por ejemplo, Lisandro Mejía, un nombre X de uno de los observadores, por ejemplo. La fecha de entrega, por ejemplo, es un día útil de marzo, de septiembre y de diciembre, ¿no? Para poner que es cada 3 meses, y entregar a DGP, por ejemplo, que es Dirección de Gestión Pedagógica, en el caso del ministerio, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden entregar aquí la información.
Y luego tenemos lo mismo, así como para la línea base, tenemos lo mismo para el monitoreo seguimiento. Acá es la meta de la acción, el indicador de producto cumplimiento es muy parecido, si se dan cuenta, definición del indicador, fuente de información, instrumento de recoge de información, frecuencia y responsable. Aquí es exactamente lo mismo, solamente que hemos utilizado otro ejemplo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí hay, acá por ejemplo, es un monitoreo, es a nivel de actividades, ¿no? Por ejemplo, una de mis actividades es desarrollar e implementar campañas de sensibilización a los padres de familia y agentes educativos sobre la importancia de la educación inicial. ¿Ya? Entonces, mi meta es que haya 10 campañas de sensibilización realizadas en la provincia y 80% de los padres de las familias, agentes, señalaron estar satisfechos con la información recibida. Entonces ahí tengo 2 metas para esta acción, como les mencionaba, ¿no? Entonces es que yo hago 10 campañas de sensibilización, pero al mismo tiempo mi otra meta es pues no solamente que la haga, sino que también los padres de familia pues la consideren importante y que la información que se compartió fue chévere, ¿no? Entonces mis indicadores de producto cumplimiento, en el caso del primero es número de campañas de sensibilización y en el otro es número de padres de familia que señalaron estar su conformidad con la información recibida. Mi definición del indicador, cantidad de campañas de sensibilización realizadas en la provincia sobre el tema de educación inicial. En el caso, cantidad de padres de familias y agentes, ¿no?, que afirman ser satisfechos. Mi fórmula de cálculo es sumatoria de las actividades, literal, campaña 1 más campaña 2 más campaña 3. Y mi fórmula de cálculo abajo también es lo mismo, padre 1 más padre 2 más padre 3. En el primer caso, mi fuente de verificación va a ser los directores de las instituciones educativas, y en el segundo caso va a ser pues, justamente los padres y agentes educativos. En el primer caso va a ser mi instrumento, es un instrumento de directores, y en el caso el otro es una encuesta a padres de familia. Ahí también está mal. La periodicidad está semestral. El responsable, Rafael Salas, en este caso lo hemos puesto. ¿Cuándo lo tiene que entregar? El 3 de julio. Y entregar a DGP, Dirección de Gestión Pedagógica. Entonces, es otro ejemplo también de este caso de monitoreo. Luego venimos con el tema de los diseños de instrumentos para recolección de información en monitoreo y evaluación. Esos son los instrumentos, ¿no? Como les mencionaba, teníamos el objetivo, teníamos las metas, las variables, de las variables salían los indicadores, de los indicadores las fuentes de información, y en base a ambos, al indicador y a la fuente de información, es que definimos el instrumento que se vamos a utilizar, ¿no? Se encuentra en la matriz de organización de formación del diseño de línea base, por ejemplo. El primer punto para esto es ordenar por instrumento y por fuente de información y definir las preguntas o ítems de registro. Ahí está, por ejemplo, instrumento, encuesta. La fuente de verificación, ¿a quién le voy a aplicar esta encuesta? A los docentes. Entonces mi variable es tal, el indicador tal, y la pregunta o ítem para esta encuesta, para este instrumento, va a ser tal. Entonces ahí podemos ver. La variable indicador, por ejemplo, esta es una matriz que se va a repetir para cada instrumento, pero lo que va a variar normalmente la variable indicador pues, puede estar en más de un instrumento, pero las preguntas o ítems de registro no. Entonces eso va a ser lo principal que va a variar. Ejemplo 1, por ejemplo, ¿no? Volvemos a un tema mucho más de agricultura. Entonces tenemos el instrumento que es la encuesta. Nuestra fuente de información son los productores, los agricultores. Entonces mi variable es la de ingresos. Mi indicador es porcentaje de ingresos de los ingresos de los productores y la estructura de gasto de los productores. ¿Se acuerdan? Estos son los dos primeros indicadores que vimos al inicio, en el ejemplo grande. Entonces, por ejemplo, para el indicador 1, las preguntas o ítem de registro que yo voy a utilizar en esta encuesta es ¿qué cantidad de su producción es destinada para la venta y cuánto es destinado para el autoconsumo? ¿De qué fue de lo que fue la venta, cuánto pagaron por saco? ¿Cuántos fueron sus ingresos brutos? ¿Cuántos fueron sus ingresos netos? Entonces, esas son preguntas que me van a ayudar a mí a poder responder o identificar la información que necesito para poder medir el indicador, la variación de ingresos de los productores. Lo mismo con la estructura de gasto de los productores. La pregunta o ítem, ¿cómo está conformada su canasta familiar? ¿Cuáles son los rubros, salud, educación, vivienda, ahorro, producción, vestido, en los cuales gasta mensualmente? ¿En cuál de estos rubros gasta más? Ahí como les decía, ¿no? Para ver su estructura justamente de gastos, para ver que, si bien obviamente lo ideal es que mientras más se gane, más se gaste también porque mejora tu calidad de vida, que igual estos no sean, identificar que estos no sean pues en gastos innecesarios, ¿no? Sino que sean realmente gastos que permitan justamente pues mejorar tu calidad de vida realmente y que no sean gastos que estén fuera de ese objetivo, se podría decir. Luego sigue el diseño del instrumento de recoger información para los sistemas de información, que es elaborar el formato de cada instrumento definido, no toman en consideración la matriz anterior que se ha mostrado, se debe ordenar los indicadores de acuerdo a una secuencia lógica, buscar opciones de respuesta en caso de preguntas cerradas, filtros y saltos, aquella información que se omitir algunas preguntas, casilleros de registro, tamaños, ubicaciones, ayudas o recordatorios, precisiones de apoyo para el recojo de instrumento de información, y bueno, la confección del instrumento final, ¿no? Por ejemplo, en este caso la encuesta.
el indicador, la pregunta o ítem, las posibles respuestas, los filtros y saltos y las seguidos de recordatorios. Por eso les decía que la matriz de monitoreo es una matriz muy larga, o sea, viene desde el marco lógico, ¿no? Que está el objetivo, está mi meta, está mi fuente de verificación, está mi meta, mi indicador, mi fuente de verificación, mi pregunta, mi posible respuesta, mi pregunta, el instrumento de recoge de información con el que voy a recogerlo, la pregunta que va a ir ese instrumento, la posible respuesta a esa pregunta, y acá seguimos aumentándole los filtros, los saltos y los ayudos de recordatorios. Entonces termina siendo como una matriz bastante grande, pero muy, muy completa, ¿no? Y bueno, y la prueba y ajuste final de los instrumentos, ahí siempre es muy recomendable que los instrumentos de recoge de información los probemos siempre antes. ¿Ya? O sea, antes de irnos de frente a evaluar y aplicar a la gente, llamar 2, 3 productores, aplicarles el instrumento para ver pues, si el instrumento está siendo fluido o si hay que colocarle, cerrar más preguntas, abrir más preguntas, más bien, poner preguntas adicionales. Entonces, siempre es importante que los instrumentos de recoge de información se prueben, se apliquen a un grupo chiquito antes de que salgamos a campo con todo, ¿no? A aplicar los instrumentos de recoge de información. Y bueno, se podría decir que hasta ahí hemos tratado de resumir lo más posible la información relacionada con el tema de monitoreo y evaluación y con todo este proceso grande que hay que hacer al respecto. Ahora vamos a pasar, se podría decir, a nuestro último, perdónenme, al último punto, que es en verdad es muy pequeño. Este es el plan de comunicaciones, es el cómo informamos. Acá hay comunicación interna y comunicación externa, ¿no? La comunicación externa se refiere a las distintas acciones para la difusión de las actividades, como la he mencionado, que se realizarán, y los resultados de los productos también, ¿no? Según los distintos públicos objetivos también, ¿no? Es importante definir también los canales de difusión, si son el radio local, el boca a boca, los carteles, los folletos, informes, ¿no? Y bueno, para ustedes les han pedido que se va a mostrar al menos 2 productos comunicativos. Y de ahí sigue la comunicación interna, que hace referencia a la circulación de información al interior del equipo de trabajo, ¿no? Con frecuencia son las reuniones, las notas informativas, los correos, son buscar mecanismos, ¿no? Que procuren asegurar que estén al tanto de lo que va sucediendo en el transcurso del proyecto de manera interna. Y acá también les han pedido a ustedes que se desarrollen al menos 2 herramientas de comunicación interna. Entonces, acá lo que se comunica suele ser. El plan de comunicación se podría decir que tiene 2 partes, ¿ya? Toda la parte de convocatoria, actividades y demás, como la parte de comunicación que va muy relacionada con la ejecución del proyecto, ¿no? Cómo voy a convocar a la gente para los talleres, cómo voy a convocar a los comerciantes para que vengan a mi feria, o sea, ahí todo eso importa, ¿no? Es un tema de estrategias de comunicación externa, se podría decir para ese punto, ¿ya? Entonces, ese es un tema, la comunicación que va durante todo el transcurso del proyecto a nivel de ejecución de actividades, al nivel de implementación, y de ahí sigue pues todo el tema del plan de comunicaciones, se podría decir relacionado con el tema de los resultados del proyecto, que es lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Entonces, cómo yo comunico lo que estoy logrando, cómo yo comunico tanto a nivel de monitoreo como a nivel de evaluación también, ¿no? A nivel de monitoreo también es importante porque es importante que no solamente que nuestros financiadores o nuestro equipo de proyectos sepa qué se está haciendo en tema de comunicación interna, sino también es importante pues que nuestros beneficiarios sepan qué se está trabajando, ¿no? A nivel de monitoreo, ¿no? Un reporte mensual o una ficha en el que le digamos, hasta el momento hemos llevado tanto asistencia técnica, hasta el momento has aprendido a no hacer el uso de temas orgánicos, has aprendido a hacer el manejo de suelos, has aprendido a tal. Entonces, eso también es importante porque también es parte del plan de comunicaciones o de una estrategia de comunicación, porque nos permite a ellos también pues sensibilizarlos y animarlos a que sigan trabajando en el marco del proyecto, que sigan ¿no? Contentos de lo que han aprendido, de sus logros. Entonces, eso también es muy importante al momento que hagamos comunicación externa, ¿no? Tanto a nivel de implementación se podría decir, pero también a nivel de comunicación de resultados. Y lo mismo a nivel interno, ¿no? A nivel interno es mucho más, se podría decir como a nivel de resultados, para que sepan cómo que se está logrando y que también nos animemos como equipo, pues, ¿no? Decir, miren chicos, en verdad, de lo programado que teníamos para este primer año, hemos superado la meta en ese sentido. Entonces ya eso también anima a que el mismo equipo de proyecto siga pues queriendo trabajar. En ese sentido, vamos, como les decía, sé que ustedes tienen una sesión de comunicaciones aparte en el que van a ver mucho más detallado ese tema de estrategias comunicacionales. Entonces acá nos vamos a quedar más que nada el tema de comunicación ligado a lo que hemos visto, el tema de reportes y demás. Entonces están los tipos de reportes que nos arrojan los sistemas de información. Tenemos 2 tipos de reportes, los reportes básicos o los reportes especiales. Los básicos son los que se elaboran en el caso de la evaluación o la línea de base, ¿no? De los niveles de propósito
y resultados de marcológico del proyecto, y los reportes a nivel de monitoreo también, que están del nivel de actividades de marcológicos de los planes operativos. Estos reportes se basan en los indicadores de evaluación y monitoreo de acuerdo a las metas definidas que tenga un proyecto y sirve para realizar en comparación entre lo planificado y lo ejecutado. Lo que hemos visto hace un rato. Un reporte sencillo en el que, digamos, utilicemos incluso el mismo marco lógico, digamos, esa es nuestra jerarquía de objetivos, esas son las metas, los indicadores, y esto es lo que se tiene a este primer trimestre, esto es lo que se tiene al segundo trimestre, y esto es lo que se tiene al tercer trimestre. ¿Ya? Y de ahí vienen los reportes especiales o módulos de consulta adicional que se elaboran tomando en cuenta las necesidades de información, ¿no? Que ahí podemos combinar combinación de variables o indicadores. Mira, ¿sabes qué? Todo, como vimos la semana pasada, líneas estratégicas, ¿se acuerdan? Pero para líneas estratégicas, yo necesito que me informes, porfa, cómo va la línea estratégica de capacitación. No, no quiero ver las demás, no, solo la de capacitación. Ok, entonces ahí es un reporte que yo tengo que hacer especial para ver cómo se está manejando el tema de capacitación. O puede ser el tema de sensibilización ciudadana. Entonces, yo voy a hacer un reporte especial que ya no hable de todos los indicadores del proyecto, sino solamente los relacionados con sensibilidad ciudadana. Y así. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos que definir la muestra, identificar la fuente y demás. Luego tengo el reporte de sistema de información que les mencionaba, ¿no? Está la meta, están mis indicadores, está la definición del indicador, está mi línea de base, ¿no? El año 2020, cuánto esperé, y de ahí la ejecución por años, ¿no? Cuánto, o sea, yo esperé que, por ejemplo, la línea de base para el 2020 era de 5%, y para el 2021 subió a 20, para el 2022 a 40, y para el 2023 a 60. Eso es como lo ideal para cada año de intervención, ¿no? Para en este caso, ¿no? Mi meta es 60% de los productores de papa manejan y aplican técnicas agroproductivas hasta el 2023. El indicador es número de productores que utilizan técnicas de mejora de suelos. Mi definición de cálculo es cuántos utilizaban, pues no, productores que utilizan las técnicas impartidas en la capacitación, en sus chacras, con resultados óptimos en el manejo de suelos. Entonces, mi línea de base, el año cero del proyecto del 2020, por ejemplo, ¿sí? Es que era 5%. Solo 5% de los productores utilizaban estrategias buenas de manejo de suelos. Entonces, yo espero que después de las capacitaciones que voy a dar como parte del proyecto, que para el 2021 este 5% suba a 20%, para el 2022 suba a 40%, y para el 2023, que son los 3 años de intervención del proyecto, suba a 60%, que es mi meta. ¿Me entienden? Entonces, esto es el tipo de reportes que podríamos votar también, cómo vamos yendo cada año o cada trimestre, ahí la ejecución por años, trimestre, y ahí podemos ir variándolo según la necesidad de información que tengamos. Esto más o menos es un reporte, un modelo de reporte, ¿no? El propósito del proyecto, el resultado específico, y ahí va abajo, ¿no? Nivel de evaluación, que es una línea de base, cómo está la meta, cuál es la fórmula de cálculo de esa meta, que ahí, por ejemplo, se dan cuenta de la fórmula de cálculo, hay un ejemplo de fórmula de cálculo, lo borré antes, pero acá lo dejé, para que igual tengan una idea de cómo es una fórmula de cálculo, ¿no? Le he respondido a la pregunta 26 en el caso A, más he respondido a la pregunta, al menos con una opción de la pregunta 27 en el caso B, o sea, ese tipo de ustedes de fórmula de cálculo van a tener que formular al momento de ver los instrumentos de recojo de información que tienen, ¿no? Yo puedo decir que una persona ha aprendido porque me respondió tal pregunta en la encuesta A, más tal pregunta, yo vi tal pregunta en la encuesta B de observación, y en el etnográfico me saltó estos 3. Entonces, la suma de estos 3 me puede decir que a mí efectivamente yo he cumplido con ese indicador, o que puedo considerar a ese agricultor como que sabe manejar suelo, por ejemplo, me estoy inventando, ¿no? Acá el año de línea de base y los sistemas de información igual. Y acá hay un reporte de modelo B, ¿no? Ese indicador, se señala el enunciado del indicador, eso es a nivel de indicadores. El nivel de reporte, ¿no? A qué área de oficina se van a enviar este informe, la fuente, los agricultores, los adolescentes, ahí dependiendo de dónde recogí, si fue primaria, o si fue secundaria, qué documentos revisé. Mi base, señalar el tamaño muestral, o sea, no sé si voy a hacer una muestra o voy a hacer un tema de censo, ahí también se indica. Las preguntas que respondieron, ahí voy a poner todas las preguntas que colocaron para este indicador específico, que como les digo puede variar por instrumento, ¿no? Para este indicador yo voy a necesitar, por ejemplo, las respuestas de 3 instrumentos, te las pongo ahí, instrumento 1, instrumento 2, instrumento 3 también. El cálculo indicador, según el ejemplo anterior, ¿no? ¿Cómo voy a decir que la sumatoria de esta información de 3 instrumentos de reinformación, de recojo de información distintos entre ellos, me ayuda a mí al final a tomar una conclusión? Lo explico en el cálculo del indicador, y cualquier información adicional, ¿no? Que se requiera, ahí está el valor de la línea de base, y la interpretación de los hallazgos también. Este es un reporte de modelo C, acá también igual, un indicador de resultado, la metodología, la fuente, la base, las preguntas, cálculo, y acá hay un valor de la línea de base, ¿no? Grupo de análisis, población que realiza, tipo de control,
Y acá hay más cosas que, y abajo, por ejemplo, hay una interpretación que te explica cómo puedes tú interpretar el cuadro de arriba. Y ese es un reporte de monitoreo mensual también, el área, el nombre del área, las actividades, el nombre de las actividades, ¿no? Calendario, de cuándo fue este modelo de reporte, qué periodo de tiempo fue el que analizó, de cuándo a cuándo. Luego, si existe una descripción de las actividades y tareas, el avance o cumplimiento de las metas, observaciones encontradas, dificultades encontradas, ahí también es importante señalarlas. Las acciones planificadas para el siguiente periodo también, ¿no? Entonces es como yo, según el monitoreo de evaluación, acuérdense que el monitoreo, perdón, es como, esas son las tareas que tenía que haber yo cumplido en este trimestre, ¿ya? Ese es el avance o cumplimiento de esas tareas en este trimestre, esas son las observaciones o dificultades que tuve y que me hicieron cumplirlo o no cumplirlo, dependiendo, y estas son pues las acciones que voy a hacer, o para remediar lo que no cumplí de los meses previos, o las que me corresponde hacer según mi plan de trabajo en los siguientes meses también. Este es un informe de evaluación, en este caso fue semestral, ¿no? Ahí son los resultados alcanzados, cuáles son el detalle de los logros cualitativos alcanzados, los problemas presentados y las causas que hicieron o no hicieron que lograr el resultado, y cuáles son pues esas medidas correctivas en el caso no se den eso, ¿no? Indicar las medidas sugeridas y la implementación para superar los problemas presentados, poniendo énfasis en la capacidad de los agentes a resolver. Entonces eso también es importante. Y creo que con eso terminaríamos la exposición. Entonces, no sé si ahora ahí me indican si podemos pasar a tal vez a una ronda de preguntas o a un break y ya pasar al tema de los trabajos en equipos también. Ahí, no, ahí me indican, por favor, ustedes, chicos, cómo sería, pero porfa, si tienen algún tipo de pregunta o algo, alzan la mano para poderlos escuchar, si quieren hablar, o si no, lo quieren poner también pues, en el chat, también es súper bienvenido. Así que nada, ya esa es mi exposición por el día de hoy. Espero que les haya quedado claro y cualquier duda, cualquier comentario, por favor, déjenlo en el chat o alcen la manito para poderles abrir el micrófono y ustedes me puedan preguntar y yo los puedo ayudar. Sí, muchísimas gracias. Hola. Ivano, ¿estás por ahí? Ah, mira, Ángela, hay unas preguntas aquí en el chat. Las Hola, chicas ahora están sí creo haciendo que me preguntas. escuchan, ¿verdad? Sí. Estaba hablando, pero el micrófono falló. Les decía que sí, Ángela, muchas gracias por la presentación. Ahora vamos a ir con la ronda de preguntas primero. A ver, ahí están dejando sus consultas. Dice, a ver, Ángela. Una sería, Camila Díaz nos pregunta, Ángela, con los supuestos. A ver, Camila, ¿puedes activar tu micrófono y comentarnos cuál es tu duda sobre los supuestos? Para que Ángela te pueda responder. Hola, ¿cómo vas? Bueno, tú explicaste, buenos días, Ángela. Hola, ¿qué tal? Tú explicaste algo con respecto a la papa, ¿no? Que, digamos, un supuesto era que aumentaba el 3% y no el 5% como se esperaba, ¿no? Eh, en la pasada, pues, en el pasado taller hubo algo con respecto también a los supuestos y mi duda fue, o sea, los supuestos los ponemos cuando suceden las cosas o presumimos que va a suceder, es decir, no sé, pues estamos haciendo una capacitación, pongo que la evaluación de la capacitación van a ser encuestas, etcétera, etcétera, y como un supuesto, digamos, puede ser que la gente no asista o ya lo coloco cuando efectivamente la gente no asistió y lo coloco ahí como, digámoslo así, como algo que pasó. Esa es como mi pregunta, o sea, no sé si es algo
que uno pone a futuro o si finalmente lo pone cuando finalmente, bueno, valga la redundancia, cuando ya pasó. Ya, no, Camila, muy bien como lo has señalado, los supuestos es una columna más del marco lógico, entonces se pone desde la formulación. Justamente pues son son aquellas situaciones, como bien has mencionado, en el que están fuera de tu control y que tú ya las tienes identificadas, porque recuerda que los supuestos es importante identificarlos desde un inicio porque te permite a ti también hacer un plan de control de riesgos. Como tú dices, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, para nivel de actividades, yo hago un taller de asistencia técnica y mi supuesto es, pues, que la gente asista, ¿no? Que tenga disponibilidad y disposición para asistir. Ese es mi supuesto. Que se tiene que cumplir, está fuera de mi control, pero se tiene que cumplir para que yo pueda decir que esa actividad ha sido cumplida exitosamente. Entonces yo ya lo estoy colocando con los supuestos y yo ya estoy teniendo en cuenta de que este es un supuesto y que eso es algo que tiene que pasar en el entorno, o sea, fuera de mi control, para que realmente esta actividad yo la pueda dar por cumplida o puedo tener los resultados que yo necesito. Entonces, en ese caso, yo tengo un plan de riesgos en el cual yo voy a señalar que voy a, por ejemplo, invertir mayores recursos al momento de hacer la convocatoria y la asistencia técnica. Entonces, como yo ya sé que ese es un supuesto que yo tengo identificado, ¿no? Que yo ya sé que eso está fuera de mi control, pero que yo necesito igual que suceda para que todo sea, ¿no? Mi actividad sea exitosamente, entonces yo ya puedo saber, o ya puedo anticiparme, decir, mira, ¿sabes qué? Es importante que se invierta en temas también de convocatoria, ¿no? Convocatoria de asistencias técnicas, de sensibilización de las asistencias técnicas. Entonces es importante que tenga esta actividad previa para yo poder asegurarme de que este supuesto o este riesgo se reduzca, ¿no? Por ejemplo, en el caso específico que tú has dado, al momento de cambio de actividades, tal cual como lo señalas, son cosas que se ponen previamente. En el otro caso, en el caso de la variación, a lo que me refería es, tú tienes una variación de 5, tú esperabas llegar al final de tu proyecto con un 5% de mejora a nivel salarial, ¿ya? De 5% de ingreso, una variación del 5% mejor. Pero, sin embargo, solamente llegaste a 3. O sea, tú cuando haces la evaluación al final del proyecto te das cuenta que no llegaste a 5, sino llegaste solo a 3. Al momento que vas a buscar, yo como evaluadora, por ejemplo, voy y digo, oye, tú tenías que hacer 5% como proyecto, pero solo llegaste a 3. ¿Qué pasó? Entonces yo como evaluadora me voy a preguntar qué pasó y lo primero que yo voy a ver como evaluadora es tu supuesto que tú definiste en el marco lógico. Entonces yo voy a ver que en el supuesto era como que el precio se mantuviera estable, ¿no? Que ese es el supuesto que yo puse, ¿no? Que el precio de la papa se mantuviera estable. Entonces yo como evaluadora voy a ver eso y dije, entonces el primer lugar donde yo voy a buscar información para ver qué pasó es en la variación del precio de la papa, porque tú me lo pusiste justamente, tú ya me alertaste desde un inicio que eso podría ser algo que podría afectar en el logro del resultado, que está fuera de tu control, lamentablemente fuera del control del proyecto, pero que eso era algo que podía afectar. Entonces, yo como evaluadora ya voy a poder entrar y dije, bueno, voy a ver el precio de la papa, voy a ver qué pasó estos 3 años, inflación y demás, y decir, bueno, tiene sentido que no se haya llegado a 5 porque el supuesto no se cumplió. Entonces, como el supuesto no se cumplió, no se pudo llegar a 5, pero a pesar de ello se llegó a 3, a pesar de todos los contratiempos de inflación, no, o sea, y todas las demás cosas que pueden haber sucedido. Entonces, sí. Entonces, los supuestos nos ayudan a eso, Cami. ¿Ya? Nos ayudan justamente a ver y poder identificar cuáles son los riesgos que tiene el proyecto o cuáles son aquellas cosas que tendrían que suceder paralelamente a lo que nosotros estamos implementando para que el proyecto sea exitosamente, o sea, para que se pueda lograr exitosamente. Gracias, Ángela. Gracias por la pregunta. Hay otra, no sé si le llegas a ver. Muchísimas gracias. Adelante, entonces. Diana, ¿no? Sí, y gracias, Cami, por tu pregunta, súper chévere. Ahora estamos con Diana. A ver, yo tenía una pregunta con respecto a los beneficiarios directos e indirectos. No lo tengo muy claro, podría dar ejemplos. Sí, claro que sí. Por ejemplo, en el caso de tus beneficiarios directos, son estrictamente aquellos que con los que vas a trabajar en tu proyecto. ¿Ya? O sea, yo sí o sí, mis beneficiarios directos son los agricultores, por ejemplo. Ya, esos son mis beneficiarios directos, los agricultores. Sin embargo, unos beneficiarios indirectos de los agricultores, por ejemplo, son sus familias. Yo no trabajo cosas directamente con su familia, pero sí trabajo con los agricultores. Entonces, ¿no? Entonces ya mis beneficiarios directos van a ser los agricultores y los indirectos van a ser, por ejemplo, las familias de los agricultores. Ese es uno, el más sencillo. Luego también tengo, por ejemplo, mis beneficiarios. Si mi proyecto engloba uno de mis resultados, trabajar con el gobierno local, yo voy a trabajar con el gobierno local, ya como institución. Pero, por ejemplo, uno de los beneficiarios indirectos, se podría decir también de esto, son los trabajadores de los gobiernos locales. Porque yo trabajo con el gobierno local como institución, pero igual los que se terminan beneficiando indirectamente del proyecto son los trabajadores con nombre y apellido, se podría decir.
¿Me entiendes? O sea, mi público objetivo de uno de mis resultados son los funcionarios públicos, servidores públicos del gobierno local de la comunidad. Ya, esos son, como por decirlo, como institución. Yo voy a tratar en la medida posible de que lo que se aprenda de este gobierno local quede en la institución, no sea sostenible. Pero también como beneficiarios indirectos, se podría decir, son los mismos trabajadores con nombres y apellidos porque son los que al final se están llevando el conocimiento. Y que si salen del trabajo ya no van a estar en el gobierno local, pero van a estar igual, ellos van a seguir siendo beneficiarios del proyecto y también se tienen que contabilizar. Entonces ya no cuento solo como institución, sino también lo cuento como personas. No sé si más o menos ahí quedó claro, Diana, con esos dos ejemplos. ¿Me avisas? Bueno, espero que haya quedado claro, Diana. Sí, ya, lo máximo. Gracias, Diana. Ya. Entonces, ahora, Evelyn, otra pregunta. Gracias, chicos. A ver, una pregunta, Evelyn. Una pregunta con respecto al plan de trabajo de actividades. ¿Qué pasa si tengo actividades que se repiten para los años de ejecución del proyecto? ¿Los separo por años o en la duración sumo todos los meses de todos los años? En verdad depende mucho de cómo organizas tu plan de trabajo de actividades. O sea, yo te diría, si es una actividad, por ejemplo, no sé, voy a hacer asistencias técnicas durante los 3 años de ejecución del plan de intervención, por ejemplo, como actividad, como línea de acción, que es capacitación, voy a hacer una X en todos los 3 años, como tú misma señalas, en toda la duración del proyecto, del mes 1 al mes 36, suponiendo que son 3 años. Voy a poner una X. Sin embargo, cuando entro a nivel de acciones, ya voy a identificar los talleres por temática, se puede decir. Entonces, durante el año 1 vamos a trabajar todo el tema de manejo de suelos. Entonces, solamente va a haber una X en el año 1. El año 2 voy a trabajar todo lo que tenga que ver con pesticidas y cosas orgánicos. Año 2. No, el año 3 voy a trabajar ya todo el tema de lo que tiene que ver con la asociatividad. Entonces, vas bajándole. Entonces, sí es importante que los separes, tal vez por temáticas, ya para que justamente tú puedas identificar qué haces en el año 1, qué haces en el año 2 y qué haces en el año 3. Por más que durante todos estos 3 años vayas a hacer la línea de acción, capacitación, como actividad, no es que vayas a hacer una actividad durante todo el año. La actividad va a variar dependiendo temáticas, dependiendo temporalidad, puedes hacerlo solamente un mes de este año y de ahí dentro de otro año más. Entonces ahí va a depender mucho del tipo de actividad. Pero para que te guíes un poquito, se podría decir como línea de acción, capacitación grande, sí va a ser todo el año como una tendencia, ya sabes que eso es lo que va a ser de lo que trata tu proyecto, pero en el otro caso sí es más específico. Evelyn, estás levantando la mano, sí, dime. Hola, o sea, para profundizar un poquito, sí te entiendo lo que me dices, pero por ejemplo, en el plan de actividades, tal cual, te piden actividades responsables, fecha de ejecución, duración y lugar de ejecución. Entonces, mi cronograma sí, pues no puede estar todo el año, pero a lo que te refieres, ¿se enfoca en este cuadro o al otro? Porque en verdad es una combinación de ambos, claro. O sea, el que me refería ahorita como ejemplo es el grande, el cronograma con fechas, nada más. Y el otro cuadrito resumen, que es justamente pues el que tú dices con responsables y demás, en ese sí tienes que poner el de temáticas. Ah, ok. Entonces ahí sí lo podría separar tal cual. Sí, porque ahí teníamos una duda porque no sabíamos si sumar todos los años y ponerlo en la duración, todo lo que abarca. No, sepáralo, porque al momento que lo separas te va a ayudar también el tema de costeo. Ah, ok. Y una preguntita más ahí aprovechando. Sí. El tema de los beneficiarios, ¿cuánto es que sería importante englobar? Porque a veces te dicen un número que tiene que ser 30, tiene que ser 10, o sea, es relativo. ¿Cómo lo recomiendas? El número siempre va a ser relativo y va a depender mucho primero de la cantidad de gente que hay en la comunidad, o sea, y de qué tanto cambio quieres lograr como comunidad. O sea, quién es tu grupo objetivo, se podría decir tus beneficiarios, va a ser toda la comunidad, va a ser una asociación de la comunidad, va a ser un grupo de jóvenes dentro de la asociación que está en esa comunidad. Entonces, a ese nivel de detalle tienes que definir tus beneficiarios. Y normalmente el cómo lo hagas, o el qué tanto abarques, qué tanta gente podrías abarcar o qué tantos beneficiarios podrías tener, va a depender mucho de los recursos que tengas como proyecto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo bastantes recursos como proyecto, puedo llegar a toda la comunidad. Si mis recursos son más limitados, tal vez no voy a llegar a toda la comunidad. Tengo recursos limitados, o sea, financieramente hablando, solamente me ayuda para hacer unas pocas cosas, entonces ya no
voy a hacerlo a todos, pero por ejemplo me podría englobar en el grupo de jóvenes de la asociación, de la principal asociación de esta comunidad. Porque ese grupo de jóvenes, con ellos me podría asegurar un tema de sostenibilidad para que tal vez ellos todo lo que están aprendiendo lo transmitan a sus otros agricultores, a sus papás, a sus familiares o a sus otros, no, a su equipo de la asociación. Entonces, eso, por ejemplo, puede ser otra estrategia. Entonces, depende mucho de tus recursos que tengas como proyectos, Evelyn, de qué tanto vayas a poder abarcar a nivel de beneficiarios o no. Pero al final, la intervención, el tamaño de la intervención, que en este caso va a depender también de la cantidad de beneficiarios que tengas y de la cantidad de acciones que hagas también, va a depender mucho de los recursos con los que vayan a poder contar o con los que les gustaría contar, en todo caso. Listo, muchas gracias, Ángela. Listo, gracias, Evelyn. Gracias, Ángela. A Listo, ver, Ángela. alguna... Ahí está, una última pregunta. Astrid, No sé si alguien más cuéntanos. tiene alguna pregunta. Ahí está, Astrid. Buenos días. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí, Bien, sí, se te escucha muy bien. No recuerdo muy bien los términos, pero mostraste un cuadro al final, ya casi al final, ¿no? Donde eran los porcentajes de 3, 5%, ¿no? Y finalizaba en el 60%, si no me recuerdo. Espérame que lo pongo, creo que es este. ¿Este, Astrid? Ajá, sí. Uy. ¿Sí lo pueden ver? Ahorita ya no. Espérame que yo no lo podía ver. Déjame ver si lo veo. Sí, ya, ese. Sí, ajá, de los ejecución por año. ¿Verdad? Esos porcentajes en valor a qué o en base a qué se tiene que poner, ¿no? Y también si al final tienen que ser iguales, ¿no? Por ejemplo, veo que el 60% es para ambos indicadores, ¿no? Al final, no sé si tengo más indicadores, al final ese porcentaje tiene que ser el mismo o no. Depende de lo que defines en tu meta. Por ejemplo, en este caso, ambos son 60% porque mi meta dice que son 60%. Solo por eso. Pero si tienes dos metas, por ejemplo, Astrid, y dos metas diferentes, uno te dice 60% de los productores y la otra meta te dice 40%, tu indicador también va a variar según eso. O sea, el indicador, el que te da el porcentaje, el que te da el número, es la meta. Entonces, ¿cómo defines ese número? Esa es la pregunta que todos los gestores de proyectos siempre nos hacemos, porque normalmente es en base a la evidencia que ya tienes. O sea, lo más sensato es en base a la evidencia que ya tienes. Por ejemplo, yo he visto que ya hay otros proyectos, o he analizado otros proyectos y los resultados de otros proyectos a nivel de asistencia técnica. Ya sé que por más que yo vaya a abarcar al 100% de, por ejemplo, de agricultores, ya a los 100, yo invite a los 100, vayan los 100, en verdad los 100 no necesariamente aprenden a manejarlo. Entonces ahí siempre tienes que tener un poco como de teoría de capacitación, teoría de aprendizaje, normalmente te dicen, ¿no? Por ejemplo, mira, sabes que normalmente de 100 siempre terminan aprendiendo entre 60 y 70. Entonces tú ya tienes una evidencia y ahí puedes poner el porcentaje como máximo 60. Mira, ¿sabes qué? He visto proyectos y me han dicho en otros proyectos que normalmente, no sé, por más que tú vayas a hacer el 100%, en verdad, estos talleres de asistencia técnica, por la metodología, por el tema tan complejo, hace que en verdad no aprendan más del 60%, ¿no? Según lo que yo he visto en tales cosas. Entonces coloca 60. Y si no, 80, y si no, 40. O sea, dependiendo mucho de la evidencia o las cosas que ustedes suelen conocer en el tema. Eso es lo más técnicamente correcto, ¿ya? Pero lo que también suele pasar es que también ya es al momento de ya es mucha experiencia. O sea, a veces cuando yo tenía proyectos cuando trabajaba en una ONG, mis formuladores de proyectos ya, bueno, eran personas ya con mucha experiencia, entonces ya sabían que iban a llegar de todas maneras solamente a 80. Y yo decía, ¿y por qué no nos podemos meter 100? Pues no, o sea, yo más profesionalmente más pequeña, me dijo, porque nunca llegas a 100, porque siempre hay un montón de justamente cosas, riesgos, supuestos que pasan, que hacen que nunca llegues al 100% de tu meta. Entonces, no te pongas eso, o sea, no te hagas tú misma eso, en el sentido de no te pongas una meta tan grande y una meta que no vas a poder cumplir. Entonces, por eso normalmente te pones siempre un número de eso, porque vas a tener siempre ahí un porcentaje de error, ¿no? Un marco de error. En este caso fueron 60, porque hay una evidencia atrás que señala que solamente el 60% como lo maneja y lo aplica, pero puede ser 80, puede ser 90, o sea, siempre sí, lo ideal es que casi no sea 100, salvo en la parte de actividades. O sea, en la parte de actividades sí es, como son indicadores a nivel de cumplimiento, ahí sí puedes poner 100% sin ningún problema, porque son cosas que están pues muy ligadas a nuestro control, ¿no? 100% de detalles de socialización hechos, o sea, y demás. Pero a nivel de indicadores de propósito, de efectos,
de impacto, sí es importante tener mucha cautela al momento de definir los porcentajes de avance, porque recordemos pues que hay supuestos y riesgos que están fuera de nuestro control. No sé si tienes una pregunta más, Astrid. Ah, ya, perfecto, te quedó claro. Sí, parece que no hay preguntas, no hay más preguntas, Ángela. Entonces, nos vamos a unos 10 minutos de break. A las 11:05 retomamos para tener las salas grupales del trabajo y el colectivo. Más bien, por favor, las personas que se han conectado durante la mañana, cámbiense de nombre, pónganse el número de su equipo y el nombre de su equipo también. Por ejemplo, a los que están con Android, Brian, César, Cristian, Daniela, Eudomar, Grecia, Ingrid, Jefferson, Kelly, Kevin, Natalie y Rubén, cámbiense por favor el número de su equipo y el nombre para poder ubicarlos directamente, ¿sí? Listo. Gracias, Ángela. Entonces, nos retomamos a las 11:05 de la mañana. Nos vemos.